¿Seguro que ya estamos en la sexta temporada del podcast, Laura? Seguro, ¿por qué? Porque no siento que hayamos descansado nada entre la quinta y la sexta. Claro, como que solo hace una semana que hicimos el último episodio de la quinta. Bienvenidos a Japón a Fondo, El podcast sobre Japón de la mano de Japonismo. patrocinado por Lexus. Experience Amazing. Bueno, estrenamos la sexta temporada del podcast y como decíamos aquí en el teatrillo, que ha sido un teatrillo bastante realista, es decir, porque es que Pero realmente muy realista. nos da la sensación, no hemos descansado, no ha habido descanso del podcast entre la quinta y la sexta temporada que empezamos hoy. Vamos, nada. Yo lo que creo que esto demuestra es que se dice pronto que vayamos por la sexta, es que tenemos ganas de contar cosas en formato podcast, lo cual creo que deja claro que aunque estemos empezando la sexta, seguramente va a haber una séptima también. Hombre, espero, y una octava. Y una octava, y una novena, exacto. y así podemos Sí, seguir pero una lo hora. que quiero decir es que a lo mejor deberíamos dejarnos un poquito más de descanso al final de la sexta antes de empezar la séptima. Yo Y a lo creo que mejor sí. descansar agosto entero. Aunque he de decir que como yo también soy usuaria de podcast, ¿no? Iba a decir escuchadora. A ver, entended que acabamos de llegar de Japón. Tenemos un jet lag de narices. Bueno, ver, no no, tanto jet no lag, estamos lo que pasa mal. es que estamos cansados. Sí, estamos cansadetes, entonces puede ser que hoy no hablemos quizá con tanta soltura como en otras ocasiones. Puede ser que nos cueste un poco más las Bueno, palabras. puede ser que nos haya bajado el cociente intelectual 20 o 30 puntos, ¿vale? Puede ser, pero lo que iba a decir es que yo escucho también muchos podcasts y me da un poquito de rabia, entre comillas, rabia en Que verano. descansen. Sí, porque a veces en verano yo Que tengo se han creído los podcasters que pueden descansar, que son personas normales, pero venga, hay que claro. ponerles un grillete ahí en la silla, que no se muevan y venga ahí a ver, grabar yo podcast. escucho mucho podcast pues cuando cocino, cuando limpio la casa, ¿no? Este tipo de cosas. Y claro, en verano yo tengo que seguir limpiando la casa y no, a veces me quedo sin podcast y digo, jo, ¿y ahora qué hago? ¿No? Tengo que descubrir nuevos podcasts, escuchar nuevas cosas. Bueno, en fin. Pues lo que se puede hacer es, podemos limpiar la casa un poco menos y entonces así te quedan más episodios disponibles para cuando llegue el verano y que no te aburras. Bueno, algo así tuve, no limpiar menos la casa, la limpié igual, pero sí que me dejé varios episodios para el viaje, porque cuando estoy en el avión me gusta normalmente escuchar ahí podcast con los ojos cerrados y estar descansando, ¿no? Pero bueno, a lo que iba, que claro, es verdad que no hemos descansado nada, hemos estado el verano, vale que en agosto solo hemos hecho 2 episodios de Japonesamente, no ha Eso habido es. Japón a fondo, pero sí que creo que quizá en el año que viene, al final de la temporada 6, pues a lo mejor estoy de acuerdo contigo que deberíamos descansar un poquitito más. Un poquito más, sobre todo por darnos un poco más de margen también para descansar la mente Sí. y la planificación de lo que es la temporada, que por cierto, sabéis que se pueden dejar comentarios en Spotify, se pueden dejar comentarios también en iVoox, nos los podéis mandar a través de Instagram, de Twitter, lo que sea, por si tenéis algunas ideas o algunas sugerencias de temas que os gustaría que tratásemos en esta sexta temporada. Nosotros tenemos una exactamente. lista ya hecha con un montón de cosas, evidentemente. Pero bueno, ahí queda dicho. Pero a veces movemos cosas, sinceramente, porque hay veces que dices, ay, no sé si esta semana me apetece grabar esto. Pues venga, lo cambiamos por otra cosa que teníamos para otra semana, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos siempre abiertos a escuchar vuestras preferencias de alguna manera y vuestras ideas. Y si queréis que hablemos de algo Eso en es. concreto, pues nosotros encantados. De todas maneras, yo creo que es importante dejar claro, Luis, que llevamos 214 episodios de podcast. ¡Qué barbaridad! Entre Japón a fondo y Japonesamente, además de algunos especiales que ha habido por ahí. No muchos, porque creo que hemos hecho el de Sumo, ¿no? Con Eduardo, y luego 2 de Corea del Sur, que no cuentan dentro de lo que es la planificación de Japón a fondo Eso y es. Japonesamente. Pero son muchas horas aquí hablando Muchas tú y horas. yo. Y yo espero que en esta sexta temporada vuelva a haber al menos un episodio especial de Corea del Sur, porque tenemos que volver a viajar a Sí, Corea del Sur. sí.
Lo que pasa es que tenemos una cantidad de cosas pendientes. Bueno, mira, mismo. yo estaba ahora, antes de empezar a grabar, me había puesto a hacer una lista de todos los nuevos contenidos, porque bueno, lo hemos contado aquí alguna vez, pero tenemos un Excel, bueno, no un Excel, un Google Spreadsheets, en el que anotamos pues todas las fotos que están pendientes de procesar, todas las fotos que ya están procesadas, los artículos que están pendientes de escribir, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí hay un control de absolutamente todo lo pendiente y todo lo que hemos hecho. Ya no sé dónde más poner las cosas porque hay demasiado. Demasiado. Que por cierto, Laura, fíjate si estamos dispersos, que hemos empezado el episodio y como el teatrillo no ha sido muy teatrillo, no hemos contado de qué vamos a hablar. Bueno, pero episodio. Ya lo hemos dicho en todas las redes. Además, si habéis pinchado en ya veis el título, básicamente sabéis que empezamos la temporada como acabamos de llegar de Japón, llegamos el domingo, hoy sale el podcast el jueves. Realmente esto lo estamos grabando el lunes, ya no hace falta que engañemos a nadie, ¿no? Llegamos ayer, ¿no? Nosotros, hoy es lunes, llegamos ayer. Bueno, en realidad llegamos el sábado por la tarde. ¿No? No, llegamos el domingo por la mañana. ¿Ah, sí? Claro, llegamos el domingo como a las 8:30 de la mañana a París y luego estuvimos la escalita de 5 horas y ayer, ya Luis. llegamos el mismo domingo. Sí. Madre mía, qué despiste tengo. Bueno, Madre pues eso. mía, qué despiste tengo. A la gran mayoría de vosotros os gusta, hemos recibido muchos comentarios de gente que os encanta que hagamos episodios del podcast del viaje, como que os gusta mucho que divaguemos un poco, ¿no? Y reflexionemos sobre nuestro viaje. Así y que contemos, pensamos, claro, vamos a hacer esto. Claro. Lo que pasa que ha habido otros episodios en los que hemos hablado del viaje que han sido itinerarios quizás que se pueden replicar con más facilidad y que de hecho los hemos volcado luego en la página web japonismo.com para los despistados, pero claro, muchos de los viajes que hacemos, ya sabéis, si nos leéis en las redes sociales o habéis escuchado más episodios del podcast, nos gusta hacer viajes express. ¿Por qué? Por un lado porque nos permite viajar con maletas más pequeñas, eso nos hace poder movernos con más libertad sin tener que cargar con grandes pesos o no tenemos que utilizar el Takyubin, que es maravilloso, pero bueno, pues tienes que estarlo gestionando. Lo hemos usado muchísimo nosotros. ¿No? Y nos da bastante flexibilidad también pues para decir, oye, pues mira, vemos lo que podamos ver y lo que no se queda para un viaje siguiente. ¿Qué pasa con este viaje que hemos hecho ahora? Que este viaje que hemos hecho ahora yo creo que no es difícilmente replicable, porque no es un itinerario como tal. Hemos viajado y visitado sitios, que ahora os vamos a contar, que creo que pueden ser muy interesantes para que saquéis ideas, para que las añadáis a vuestros propios itinerarios por Japón. Pero no es tanto un itinerario que os recomendemos hacer tal cual, porque se quedaría muy cojo en muchos aspectos. Entonces son ideas para que vosotros toméis la parte que os interesa. Entonces, como no vamos a hacer itinerario en la web del viaje que hemos hecho, pues por eso tenemos el episodio del podcast, porque podemos contaros qué sitios hemos visto, en qué orden, y además podemos hacer una serie de reflexiones que en las stories de Instagram, para los que tampoco estéis al tanto, sabéis que contamos los viajes que hacemos a Japón y a Corea también, en la cuenta de Corea Japonismo, lo contamos en tiempo real y todas las historias están ahora mismo guardadas en el perfil de Japonismo por si alguno no las ha visto y quiere echarles un vistacillo. Y en una de ellas dijimos, ¿no? Pues que había una serie de reflexiones de cosas que íbamos viviendo, cosas que nos contabais a través de los comentarios, que hubo cientos de comentarios cada día. Gracias por eso. Sí, muchas gracias. Y bueno, pues vamos a aprovechar este episodio también, no solo para hablar de qué sitios hemos visto, sino de todas estas cosas que nos han surgido. Totalmente, porque lo hablamos, ¿no? Luis y yo, y en las stories se nos quedaba muy corto, porque al final la story tienes el huequito que tienes, ya sea en texto o en todo caso un mini vídeo, pero no te da para explayarte. Y hay cosas que sí que nos apetecería hablar de una manera un poco más relajada, ¿no? Y creemos que el podcast es la mejor manera. Entonces, bueno, vamos a empezar, como decía Luis. Queremos un poco animaros a viajar a muchos de estos sitios que hemos visitado en este último viaje. No es un itinerario al uso, básicamente ha sido tenemos muchas ideas de lugares que queremos ver, lo hemos ido encajando. A ver cuántos nos caben en los días que tenemos, básicamente. Exacto. Pero bueno, ya sabéis que nosotros llegamos, realmente salimos de Málaga el jueves, con uno de los vuelos tempraneros del aeropuerto de Málaga a las 6 de la mañana. Llegamos por la mañana del viernes
viernes, ya con los cambios de hora y todas estas cosas, a Narita, las 10:45 a Narita, se nos dio súper bien. De hecho, tenéis, y voy a hacer un mini reel con un poco el desglose de los ratos, ¿no?, que tardamos en pasar inmigración, recoger las maletas, pasar aduanas, cambiar el JR Pass, subirnos al Narita Express y subirnos al Shinkansen, porque ya sabéis que nosotros somos siempre lo que hacemos es el desplazamiento más largo, preferimos hacerlo nada más llegar a Japón. Bueno, en este caso hay que decir primero que este viaje tenía 3 bases de operaciones, ¿vale? Una era Hiroshima, aunque no íbamos a ver Hiroshima como tal, sino íbamos a utilizar Hiroshima para ver destinos de alrededor. Y eso que se nos quedó un poco pendiente, ver algo más de Hiroshima. Totalmente. Pero, Hiroshima sí. sigue estando, o sea, aunque hemos hecho cosas en Hiroshima y ya la conocíamos de antes, tenemos que volver. Luego era Nagoya, la segunda base de operaciones, y la tercera era Tokio. ¿Qué pasa aquí? Pues que, claro, dices, si tú llegas el vuelo, ¿no? El vuelo que encontramos, que tenía un precio más o menos razonable, que podíamos pagar, pues volaba a Tokio, teníamos que plantarnos en Hiroshima. Entonces, para nosotros es mejor hacer ese desplazamiento nada más llegar, porque lo decimos muchas veces, estás cansado, estás con jet lag, tampoco vas a aprovechar tanto el día en esa ciudad. Entonces, pues, ¿por qué no utilizarlo para desplazarte? Y como luego tienes que volver a Tokio para volver a España, o volver al país de donde seáis, pues vamos aprovechando para ir acercándonos a Tokio a partir de ese primer día. El año pasado, si recordáis, lo que hicimos fue tomar un vuelo y nos fuimos a Miyazaki. Y luego ya activamos el JR Pass y fuimos volviendo de Miyazaki en la isla de Kyushu hasta Tokio, ¿no? En esta ocasión, como teníamos el JR Pass, cogimos el JR Pass de 7 días, nos venía bien, nos encajaba, aunque fueran muchas horas de tren, pero nos encajaba irnos directamente, nada más llegar a Tokio, irnos a Hiroshima en Shinkansen. Sí que es verdad que es un trayecto largo, ¿no? Pero bueno, pues estuvimos medio dormitando ahí en el Shinkansen. Sí, pero aquí hay una primera reflexión. Sí, venga. La primera reflexión es que, claro, cuando tú viajas con el JR Pass, sabéis que tenéis disponible los servicios Kodama y Hikari de las líneas Tokaido y Sanyo, pero ahora se pueden usar los servicios Nozomi, aunque hay que pagar un extra. Sí. Esto no lo tuvimos en cuenta, a pesar de que lo conocemos y lo tenemos en la mente, pues también supongo que porque nunca lo habíamos necesitado o porque no lo habíamos pensado, porque estábamos un poco groguis, pero realmente hubiera sido mucho más cómodo. Absolutamente. Porque en el momento en el que llegamos, llegamos a Narita, intercambiamos el JR Pass, nos dieron el billete del Narita Express hasta la estación de Shinagawa, y en Shinagawa nada más llegar ya pasaba, a los 5 minutos de que llegásemos al andén, ya pasaba un Nozomi que iba directo a Hiroshima, que no tenías que hacer cambio, mientras que nosotros tuvimos que esperar un rato más largo a un Hikari. El Hikari iba hasta la estación de Shin-Kobe, en Kobe teníamos que bajar, esperar otros 20 minutos no sé si tanto, otro, pero vamos, en este caso no era un Hikari, era un Sakura que ya iba de Shin-Kobe hasta Hiroshima. Y si lo piensas, dices, madre mía, podríamos haber ido de forma directa en un Nozomi sin tener que esperar esos 20 minutos en la estación de Kobe, y encima un Nozomi para menos veces que el Hikari y que el Sakura, con lo cual llegas todavía mucho antes. Sí, nos dimos cuenta, estábamos sentados en Shin-Kobe justamente y dijimos, hemos sido un poco tontos, ¿no? Porque además en Shin-Kobe también nos pasaron otros 2 Nozomi que también iban hasta Hiroshima o más allá. Entonces dijimos, ostras, esto hay que recordarlo para otros viajes. No fuimos conscientes de ello hasta que ya era tarde, ¿no? Que ya estábamos a medio camino y era, bueno, pues ahora ya está, da igual. Pero es verdad que en otra ocasión tenemos que acordarnos, Luis, porque creo que te marca la diferencia. De todas maneras, a ver, no llegamos hiper tarde, porque al final, entre unas cosas y otras, creo que a las 5 más o menos de la tarde estábamos ya en Hiroshima, pudimos hacer el check-in en el hotel, encima el hotel justo al lado de la estación de tren. Sí, pegadito maravilloso. A la estación de tren para no tardar mucho en llegar. Sí. Vamos, cero quejas, maravilloso. Y ya dijimos, venga, pues nos vamos a cenar, ¿no? Estábamos bastante cansados, pero era una muy buena hora, ya sobre las 6 de la tarde, para ir a cenar. Y decidimos ir a cenar a un local de okonomiyakis que hacía mucho tiempo que queríamos probar, pero que, bueno, pues no nos había encajado nunca porque pasábamos por Hiroshima, no nos quedábamos a dormir ahí, no podíamos cenar, en fin.
de Okonomiyaki López. Efectivamente, de un chef guatemalteco que lleva 20 años en Hiroshima con un local de okonomiyaki. Pues bueno, muy interesante, muy querido por los locales y también por viajeros latinoamericanos. Claro, pero además es todo un ejemplo, un orgullo, ¿no? Al final, tener a alguien que ha sabido hacer suyos esos okonomiyakis tan típicos de la ciudad de Hiroshima, ¿no? Efectivamente. Disfrutamos un montón, estaba todo súper bueno, estaban muy, muy buenos. Y en Okonomiyaki López nos recomendaron otro lugar de okonomiyakis y decidimos probarlo justamente el día después, ¿no? Pero eso es. Os lo contamos ahora, porque el día después ya estamos, bueno, evidentemente después de cenar okonomiyaki, el plan era un poco dar un paseo nocturno por Hiroshima, queríamos ver a lo mejor el Parque de la Paz iluminado por la noche, este tipo de cosas, pero eso se quedó en un plan. Estábamos muertos, aguantamos bastante bien, como hasta las 9 de la noche o algo así. De hecho, el local Okonomiyaki López no estaba excesivamente lejos de la estación, una media hora andando. Bueno, volvimos andando. No. Yo propuse volver andando. Sí, volvimos andando, no, Luis. Eso fue desde el de la siguiente noche. Pues ahora ya me confundo. Y en Okonomiyaki López me dijisteis, Eric y tú, que una leche volver andando, y eso que era solo media horita, y nos subimos al tren y nos plantamos. Es verdad. También, ¿por qué? Porque teníamos JR Pass y lo bueno de Okonomiyaki López es que queda muy cerquita de una estación de JR. Sí. Lo bueno de haber aguantado al final es que como a las 9-10 de la noche nos fuimos a dormir, dormimos toda la noche y realmente casi no tuvimos ya jet lag. O sea, tienes cansancio, lógicamente, pero no estábamos muy mal. Es lo que decimos siempre, intentad entrar en horario nada más llegar. De hecho, nada más llegar, nosotros también nos compramos algo para desayunar, luego nos compramos un ovento para comer en el Shinkansen. Yo es verdad que, por ejemplo, no tenía hambre, pero toca comer, porque es la hora de comer, pues voy a comer, porque si me lo salto ya mi cuerpo empieza a no saber qué hora es, ¿no? Entonces, intentad seguir, nada más llegar, aunque cueste, intentad seguir el horario de destino y así, pues bueno, ayuda, ¿no? Normalmente a que el jet lag no sea tan fuerte. El día siguiente, estamos ya en sábado 23 de agosto, teníamos una excursión súper chula. Bueno, eran 2 excursiones en una. Exacto. La primera era a Kure, que está relativamente cerquita de Hiroshima y se puede llegar en tren de JR, y nosotros teníamos JR Pass, pero como somos así de raros y a pesar de que tenemos el Fun with Trains, que ya lo sabéis, nos encantan los trenes, pues este viaje hicimos mucho Fun with Ferries. Y alguno que se quedó pendiente. Y alguno que se era el viaje de los barquitos. Sí, porque lo que hicimos, aunque nos llevó el doble de tiempo en llegar, pero nos apetecía, pues nos fuimos en el tranvía de Hiroshima hasta el puerto y en el puerto subimos a un ferry para ir hasta Kure, pero en barquito, porque ya que toda esa zona de Hiroshima y alrededores es una bahía súper chula, pues nos apetecía llegar en ferry. Y la verdad es que estuvo guay, estuvo muy estupendo. Guay llegar al puerto de Kure justamente en barco, ¿no? Kure, para los que no lo sepáis, es uno de los puertos, al final, de construcción naval más importantes de Japón. No sé si sigue siendo. Bueno, o lo ha sido. O lo fue, pero caso. fue uno de los principales astilleros. De hecho, fue donde se construyó el Yamato. El Yamato. Que es el gran barco de la Armada japonesa en la Segunda Guerra Mundial, aunque vio poca acción y acabó bastante mal. Pero bueno. Madre mía, sí, tiene una historia tremendísima, ¿no? De hecho, en el puerto de Kure está el Museo Yamato, que actualmente está cerrado por obras de restauración. Es algo que nosotros ya sabíamos, pero dijimos, mantenemos la excursión igual y ya volveremos para ver específicamente el museo mientras descubrimos un poco la ciudad, ¿no? Me gustó mucho Kure. Es una de esas excursiones chiquititas que te llevan pues una mañana, ¿no? Básicamente puedes estar ahí un par de horitas, comer y ya está, ya te puedes ir a otro lugar, ¿no? Entonces estuvimos descubriendo todo lo que sería el puerto de Kure, fuimos al museo de la Fuerza Marítima de Autodefensa, que me pareció súper interesante porque además es gratuito. Totalmente. La entrada, y es una pasada la información que hay ahí, ¿no? Tiene 2 pisos y luego puedes entrar a un submarino. De verdad, y ver cómo es la vida en ese submarino. Me pareció súper interesante. Además, claro,
¿qué se hace en Kure? Pues como buen lugar donde hay una base de la Fuerza Marítima de Autodefensa, pues se come curry naval. Igual que contábamos que ocurre en Yokosuka. Y claro, viajando con Eric, pues tuvimos que comer curry naval en un restaurante donde servían el curry naval en un cuenco con forma de barquito. Exacto, era un barquito. Estaba muy rico porque más en ese restaurante era de calamar. Exacto, un curry de calamar muy curioso. Estaba muy, muy bueno. Dimos una muy buena vuelta por Kure, fuimos a la Shotengai, por ejemplo. Además, recuerdo que es bastante impactante porque te das cuenta que realmente toda la ciudad gira en torno al puerto, ¿no? Y a los astilleros y a las fuerzas de autodefensa, todo lo que había sería el tema tiendas naval. de ropa que vendían uniformes Exacto. para las fuerzas de autodefensa y veían los uniformes de los marineros, uniformes de verano, uniformes de gala y todo esto. Luego, enfrente, por ejemplo, de esta tienda que estás tú mencionando, había una cafetería temática y era una cafetería hecha un poco imagen, semejanza, decorada con muchos temas justamente de las fuerzas marítimas de autodefensa, ¿no? Todo, digamos que todo es naval, ¿no? De Todo. alguna manera. Es una ciudad, bueno, grande, pero lo que es el centro, por decirlo de alguna manera, se puede hacer andando perfectamente. Y como os digo, ¿no? Es una mini excursión, 2-3 horitas, lo tienes todo visto. Sí que nosotros fuimos al satélite, al museo satélite del Museo Yamato, que como os decía, el museo en sí está cerrado, pero tiene como una mini exposición en otro lado, ¿no? Cerquita de la estación. Muy pequeña, que de hecho prácticamente no tiene nada, tiene una maqueta del Yamato, Para tiene mí es un robo, sinceramente. algunos diagramas, pero lo interesante es que tiene un cero, un avión, pero no el bombardero, sino el de vigilancia, y puedes pues echarle un vistazo y la verdad es que es muy impresionante. Lo bueno es que bueno, venden el ticket junto con el museo que se encuentra en la antigua residencia oficial del comandante en jefe de la estación naval de Kure, que eso me pareció bastante interesante. Muy de interesante ver. porque es una casa de estas que nos gusta a nosotros, que tiene una estética occidental por fuera, pero está llena de detalles japoneses. Y en este caso, quizás más que nunca se ve esta diferencia, ¿no? Porque tiene como salas de uso común de cuando se hablaba con otras potencias internacionales que son de estilo occidental, pero luego la zona privada del comandante en jefe de la base naval de Kure es todo de estilo japonés y la mezcla es súper extraña. Curioso, muy curioso. También probamos un manju frito, el fukuzumi, que es un manju frito típico de Kure. Exacto. Que es también fue muy curioso el sabor. Sí, porque es un bollo relleno de pasta de judía roja, pero normalmente los bollos estos se hacen al vapor o de diversas maneras y aquí se fríe en aceite. Pero no era muy aceitoso. No era muy aceitoso. No era nada pesado. Entonces recordaba a veces a típicos buñuelos occidentales, pero con ese relleno de estilo japonés. Muy extraño. Muy curiosón. Entonces, bueno, Kure nos gustó muchísimo. Ya os digo, hicimos esta visita bastante decente. Nos queda pendiente el Museo Yamato. Queremos volver cuando el museo esté abierto. Y de paso, a lo mejor, a ver si podemos combinar esa visita al Museo Yamato con algún crucero de esos que hay por la tarde-noche. Eso es. Que encima puedes ver hasta el arreado de la bandera naval y todas estas cosas, ¿no? Entonces hay que ver ahí horarios. Algo que ya hicimos el verano pasado en Yokosuka, justamente, ¿no? Entonces, bueno, pues pero de Kure nos subimos a un tren y nos fuimos hasta Saijo, que es otro lugar interesante muy cerca de Hiroshima, que es uno de los 3 grandes distritos del sake de Japón. Exactamente, junto con Nara en la zona de Kobe y Fushimi, que ya sabéis que es en la zona de Kioto. Exacto. Entonces en Saijo hay una zona donde tienes un montón de bodegas de sake en edificios que son históricos de ladrillo rojo, con sus chimeneas, algunos de estilo japonés. Brutal. Cada uno es diferente, pero todos son muy, muy bonitos. ¿Qué pasa? Que muchos de ellos tienen visitas guiadas y si no haces la visita guiada, pues puedes entrar en las bodegas libremente, puedes hacer algunas degustaciones, pero en general la parte que enseñan de manera gratuita, si no vas con una visita guiada, es relativamente pequeñita. Es pequeñita, sí. De todas ellas hay una, la Kamotsuru ¿era? No recuerdo cuál es ahora mismo, pero hay una que sí que nos pareció fantástica porque tiene, bueno, todo el complejo de lo que sería la bodega es enorme y luego tiene la parte de tienda / museo
que me pareció espectacular, sobre todo porque es entrada libre, ¿no? Exacto. Gratuita. Y además esa parte de museo te explica cómo se produce el sake y están las explicaciones en japonés, pero también en inglés. Si alguno de todas formas quiere saber un poco más, el artículo que tenemos de introducción al sake en japonismo.com cuenta todo eso con pelos y señales. Exacto, estaba pensando que sí que es Kamotsuru, Luis, que es justamente el sake que bebieron, bueno, Obama cuando visitó Japón, ¿no? Exacto, uno de los sakes que bebió. Y de hecho nos compramos ese mismo mismo sake muy premium, el que bebió Obama con Abe. Exactamente, ahí en el restaurante este de sushi, ¿no? Famoso. Entonces, bueno, puedes visitar, hay una ruta bastante bien marcada que vas visitando estas 7 bodegas en un espacio relativamente chiquitito, ¿no? Sí, se puede hacer andando sin problemas. Sí. Y puedes, pues eso, disfrutar un poco de ese paisaje industrial de alguna manera, ¿no? Industrial desde ese punto de vista de las chimeneas. Además es bonito porque hay algunas bodegas que, claro, tienen esos muros de yeso blanco, pero con ciertos acabados, ¿no? Muy japoneses, con luego esas chimeneas de ladrillo rojo. Como que combina todo muy, muy bien. La verdad es que es súper chulo y es eso, desde Kure era una horita, con lo cual se pueden hacer las dos perfectamente. Y lo bueno es que Sayu tiene también un santuario interesante, que es el santuario donde está consagrada la deidad del sake. Entonces, claro, pues merece la pena, una vez que te has visto las 7 bodegas, aunque sea de manera rápida, y también sin beber demasiado sake, porque como bebáis degustaciones en cada una de las 7, vais a salir bastante mal. Luego visitas el santuario y ya te vuelves a Hiroshima. ¿Y qué hicimos? O cenas allí. Nuestro plan era cenar allí. Sí. Pero lo que pasa es que acabamos un poquito pronto, sinceramente, y como que no nos encajaba, como habíamos comido el curry en Kure, estábamos un poco, entre comillas, llenos. Mira que teníamos un restaurante ahí marcado con un nave de sake, de saijo y demás. Ya os lo pondremos todo en la web para que vosotros sí que podáis cenar ahí si queréis o comer ahí si queréis. Pero es lo que tú decías, ¿no? En todo caso ya nosotros nos volvimos a Hiroshima pues para justamente disfrutar de ese otro okonomiyaki que nos había recomendado en Okonomiyaki Exacto, López. que es Gavilán Okonomiyaki, que es el restaurante de un español de Barcelona que ya tuvo un restaurante de okonomiyaki, creo que el primero que hubo en España, Río Tepan. Tú estuviste, de hecho, hace unos años. Sí. Pero este señor, Rafa, lo tuvo que cerrar por temas personales y, pues bueno, pues al final acabó yéndose a Hiroshima y trabajando con López. De hecho, él habla de López con mucho cariño y mucha reverencia, pero dice, es mi maestro. Entonces, aunque él ya sabía, porque tenía el restaurante en España, aprendió más de hacer el estilo de Hiroshima, de okonomiyaki. Y lo bueno es que hace okonomiyakis muy de estilo japonés clásico, de Hiroshima, eso sí, pero tiene también 3 creaciones que son un poco personales, ¿no? Alguna de ellas, por ejemplo, con alioli. Bueno, las 3... Otro con anchoas. Sí. Está muy las bueno. Nos pedimos los 3 especiales. Fantástico. Si vais, tenéis que pediros o los 3, ¿no? Depende de si vais más gente. Sí, el mar Cantábrico, el mar Mediterráneo y el Atlántico. Atlántico, ¿no? Para mí los 3 espectaculares. Los 3 muy, muy buenos. En serio, hacednos caso. La pena. Y sobre todo son diferentes y son una prueba además de que el okonomiyaki hace honor a su nombre. Porque sabéis que okonomiyaki significa precisamente lo que quieras a la parrilla. Eso es. ¿No? O a la plancha. Y en este caso realmente es lo que quieras. Y realmente demuestra que puedes poner cualquier cosa y funciona. De hecho, estábamos los 3 decidiendo, ¿no? Intentando decidir cuál de los 3 okonomiyakis, estos marca de la casa, nos gustaba más. Y al final nos resultó muy difícil decidir. De estos 3 me quedo con uno. Fue difícil, ¿eh? Fue difícil porque estaban los 3 buenísimos, así que bueno, en breve os ponemos todos los detalles en la web. Y os haremos algún artículo específico de tanto de López como de Gavilán. Algún reel, sí, todo esto. Bueno, como has dicho tú antes, volvimos ahora sí andando, aunque estábamos medio muertos también, pero volvimos andando. Sí, para al bajar hotel, un poquito la comida. Para bajar un poco, porque sí es verdad que cenamos bien y poco más, porque ya a ciertas horas es verdad que ya dices, encima con el calor, porque ha hecho, evidentemente, siempre lo decimos, en verano en Japón hace calor, hace mucho calor. Es algo que es así, forma parte del viajar a Japón en verano. De todas maneras, estos 2 primeros días, el viernes y el sábado, fue machacante. El calor no fue tan excesivo, se podía más o menos aguantar y a ciertas horas de la noche
se estaba razonablemente bien en la calle. Se estaba razonablemente bien dentro de que hacía calor. Sí, exacto, porque hacía calor, la pero se estaba humedad bien. no te da no hay descanso de humedad. Hay ese bochornillo que aunque sean las 9 de la noche que dices, joya, podría refrescar un poquito. Como pero que no se estaba refresca. relativamente bien. Fue a partir del domingo, Sí. el tercero de nuestros El días domingo allí, cayó que fuerte. empezó a haber alertas de calor excesivo y demás, y ya no nos las quitamos de encima en ninguno de los sitios que visitamos a lo largo del resto de los días que estuvimos en Japón. Pero ese domingo, Domingo. nos íbamos a hacer una excursión primero a Okunoshima y luego a Takehara. Exacto. Okunoshima es esta isla famosa por su población de conejos. Ya está. Entonces nos fuimos hasta allí. Habíamos pensado hacerla con un trenecito turístico, pero es un dolor de muelas conseguir reserva. Bueno, más que nada porque nosotros llegábamos el viernes. Entonces, cuando miramos lo que eran los mejores asientos, ya que son estaban los reservados. de ventana, al final estaban todos completos, ¿no? Y llegó un momento que dijimos, para no ver demasiado y no sí. disfrutar tanto del ¿sabes trayecto. qué? Cogemos un tren normal, como teníamos el JR Pass, nos fuimos hasta Mihara, y de Mihara nos fuimos a Tadanoumi, y desde Tadanoumi tomamos el ferry hasta Exacto, Okunoshima, Tadanoumi, ¿no? Es ¿no? como la puerta de entrada para subir al ferry que te lleva a Okunoshima. Pero he de decir que el ratito que estuvimos en Tadanoumi estuvo muy chulo. Merece mucho la pena. El santuario que hay en Tadanoumi, con ese tori que da al mar, en esa pequeña playita y demás. Bueno, aquí hay otra reflexión que me cabe, parece ¿no? súper bonito. De un poco la serendipia esta de... A veces está bien llevar las cosas bien planificadas, pero a veces no pasa nada por perder tiempo. Sí. O porque cuando llegamos y compramos los billetes del ferry nos dimos cuenta de que faltaban, pues se nos acababa de ir uno. Como una pues, hora, ¿no? Más faltaban o menos. 50 minutos Sí. hasta el siguiente ferry y te quedas un poco plof porque piensas, voy a perder mucho tiempo aquí sin hacer nada hasta que me pueda subir al ferry para ver la isla, que es lo que yo he venido aquí a ver. Entonces decidimos darnos una vueltecita pequeña. Bueno, a ver, estaba puesto en el mapa ya. Claro, pero porque nosotros investigamos todo de antemano. Entonces sabíamos que había sitios en Tadanoumi que podían merecer la pena, pero son, pues eso, son sitios que dices, si te da tiempo, pues los ves. Exacto. Y si no, pues te los saltas porque lo principal del viaje era Okunoshima primero y Takehara después. Como tuvimos esta casi hora, pues fuimos a verlo y realmente pues mereció la pena. Mucho. A mí me gustó muchísimo ese paseíto que dimos hasta la zona del antiguo castillo, que no queda absolutamente nada, ni piedras casi, pero luego eso, esa pequeña playita con ese santuario me pareció súper bonito, y el paseíto por Tadanoumi, que es un pueblito, pues eso, muy un pueblito de costa, ¿no? Típico japonés, con ese ambientito de pueblito de costa típico japonés, súper chulo. Pero bueno, justamente tomamos el ferry a Okunoshima. Hay ferries que admiten vehículos y hay ferries que son solo como barcos de pasajeros, ¿no? Pero el ticket, el billete, te sirve para cualquiera de los que haya, ¿vale? O sea, puedes comprar además ida y vuelta, que es lo que hicimos nosotros, y el que se ajuste al horario que te venga bien, pues a ese te subes. Exactamente. Okunoshima, pues como tú decías, esta isla con conejitos salvajes, una pequeña isla en el mar interior de Seto que yo destaco especialmente por las vistas. El mar interior de Seto, así en general, es una cosa espectacular. Es espectacular. Lo mires desde donde lo mires, estés en la isla que estés en la costa de la isla principal o en cualquiera de ellas, merece muchísimo la pena, los paisajes son muy bonitos y es verdad que en pleno verano, con el calor que hace, los conejitos se veían poco, estaban todos los pobres todos a la sombra. Entonces, tenías que ir entre los árboles, ¿no? Y estaban ahí todos espachurrados ahí, diciendo, mira, yo solo si me das una zanahoria a lo mejor me muevo un poco. Pero hombre, se veían, ¿eh? Había bastantes conejos. Sí, pero es verdad que nos quedamos un poco con las ganas a lo mejor de volver en otro momento, ya sea en primavera o en otoño, no tanto por los conejitos, porque vale, está guay, pero bueno, pues a mí personalmente me da un poco, entre comillas, más igual, sino por las vistas. La isla tiene más o menos unos 4 kilómetros de circunferencia. Las vistas que dices que solo vi yo, porque subí a uno de los miradores, porque Eric y tú estabais muy cansados y dije, es que necesitamos subir para hacer fotos porque hay que contarlo a los lectores de Japonismo. Bueno, pues ya nos enseñaste las fotos, no, pero desde ahora, hablando en serio, también desde abajo, a mí me hubiese gustado dar la vuelta a la isla entera, por completo, y no lo hicimos la mitad de la isla, sinceramente, porque caía
una que era, pues, hacía muchísimo Tremendo. calor, ¿no? Una isla además con una historia también muy interesante, porque claro, durante la guerra sino-japonesa, la guerra ruso-japonesa, se construyeron en la isla justamente 3 baterías de artillería, ¿no? De defensa para Efectivamente. defender, ¿no? la zona del mar interior de Y Seto. luego el ejército además estableció laboratorios para hacer pruebas con asuntos químicos, Bueno, de pero armas químicas, hasta el punto ahí, de que era tan secreto que borraron la isla de los mapas que había para que nadie para encontrase ocultar Okunoshima. su ubicación. Esta parte, a mí personalmente, es lo que más me llamó la atención y me interesó de Okunoshima. Luego los conejitos, pues es un Son plus monos. muy divertido, ¿no? Y muy monos. Entonces, bueno, pues Okunoshima nos encantó, Sí. sinceramente. Súper bonito. Lástima que hacía, pues eso, mucho calor y pues al final acabas cansado de tanto andar, sobre todo porque buscas sombras, pero hay momentos Hay en que momentos en estás los que no hay. a pleno sol, ¿no? Y eso cansa mucho. Entonces, bueno, tomamos, por ejemplo, a la ida era un ferry grande que admitía coches, a la vuelta tomamos un ferry chiquitito que era básicamente un barquito rosa Sí, y ala, ¿no? Y de vuelta a Tadanoumi y ahí tomamos el tren hasta Takehara. hasta Takehara. Efectivamente, Takehara es una pequeña ciudad o pueblo que hay que caminar un poquito desde la estación hasta la parte que es interesante, pero de golpe te encuentras un Buah. distrito histórico súper bien conservado, con además algunos templos y santuarios muy cookies, pero es que todo bueno, son unas poquitas calles, no mucho No, más, es lo que pequeño. sería la calle principal y Sí, un un poco poco alrededor. los alrededores. Pero tienes unos edificios de madera de estos del periodo Edo tan bien conservados, tan bonitos, y encima muchos de ellos pues son restaurantes, cafeterías, cosas así. Y claro, pues dices, pues ya que estoy, pues voy a comer allí. Y entras en sitios pues que son clásicos y Maravilloso. es una pasada. Al final, Takehara, todo este distrito histórico de Takehara, como tú dices, lleno de edificios, ¿no? de antiguas residencias, casas del periodo Edo, normalmente la gran mayoría eran de mercaderes, ya sé que no te gusta la palabra, pero bueno, productores de sal, porque al final Takehara en el periodo Edo sacó, ¿no? mucho beneficio y la gente de Takehara se hizo rica realmente gracias a la producción y el comercio de la sal. Fue una de las grandes capitales, ¿no? de la sal de Japón y se puede aprender más justamente de todo esto paseando por esta calle principal. Una pasada. La verdad es que sí, ¿eh? De verdad que es de los distritos históricos que más me han alucinado a mí personalmente. Era precioso, Precioso. Sí, sí, sí. preciosísimo. En los vídeos que pusimos en redes sociales, en las fotos, se veía poca gente. Había poca gente, ¿no? En general. Pero casi Porque, todas estaban dentro de las cafeterías y restaurantes. claro, porque algunas personas, y esto es otra reflexión que podemos hacer ahora o después, como quieras, pero la gente nos decía, oh, no hay nadie. A ver, no había gente, yo no miento, las fotos, los vídeos, yo los publico tal cual, no hago. Esto fue nunca... una pregunta que alguien nos hizo en los comentarios, ¿no? Nos preguntaba si editábamos las No. fotos antes de subirlas. Y es como. Ya madre solo me mía. faltaba eso. Claro, porque esto es algo que hay que contar. Cuando nosotros vamos de viaje a veces, ¿no? Pues la gente nos dice, oh, qué suerte que viajéis muy a menudo a Japón. Y no es que sea suerte, es que es nuestro trabajo. trabajo. Porque tenemos una web que ya debe tener 1.300, 1.400 artículos y los que la habéis leído sabéis que muchos de esos artículos son largos, están muy trabajados, tienen mucha documentación de fuentes para, pues bueno, ofreceros la mejor información posible sobre Japón. Entonces, cuando hacemos un viaje a Japón, pues está claro que tenemos que ver muchas cosas y meter muchas cosas en poco tiempo. Entonces acabas muy cansado. ¿Que no lo disfrutamos? Sí, pero no deja de ser trabajo. Y encima, subir todas esas stories, hacer esa investigación, porque no es simplemente poner, hay veces que pones fotos y ya está, o que pones vídeos y dices qué bonito, ¿no? Pero en muchos casos Sí, porque ya llega un momento que dices no puedo contar más, ya claro, lo he contado, pero en muchos ¿no? casos cuentas mucha información muy interesante de los sitios que estamos visitando. Y yo he visto que, por ejemplo, pues aprovechas los viajes en tren de vuelta cuando ya hemos terminado de visitar alguno de estos destinos hasta nuestro hotel, donde sea que esté, pues para subir esas stories. Y ha habido veces que te has estado 2 horas seguidas subiendo contenido. Normalmente cada día a lo mejor unas 4 horas dedicadas a subir stories, desde Claro, luego. 4 horas, además de toda la paseada, el visitar los sitios, el
el calor que hace, que también te cansa, etcétera, ¿no? Entonces creo que, pues hay que tener que en no cuenta sé- que no son viajes de ocio sin más. Pero no hay edición en estas fotos y en los vídeos. Porque no nos da tiempo, que es No un poco nos lo da que quería tiempo, decir. no da Si ya te tiempo. tiras 4 horas para subir todo, tú imagínate si encima hay que pasarlo por alguna aplicación para editar esto. Dices, te mueres. No puedo. Entonces, si no veis gente es porque no hay gente, porque en ese momento estaba grabando y no hay gente. También es verdad que visitamos Takehara, pues ya era el mediodía, llegamos a Takehara para comer, lo primero que hicimos fue comer. Y luego ya estuvimos pues un par de horas visitando Takehara, es decir, las horas centrales del día que son, entre comillas, las peores, ¿no? Claro, las de más calor. calurosas. De hecho, en la calle había poca gente, nos íbamos encontrando con una parejita aquí, un grupito de amigos allí, poca gente en general, pero había gente. Lo que pasa es que, bueno, pues si a veces no se te cuelan en la foto, pues no se te han colado, ¿no? Y también es verdad que mucha gente estaba en los restaurantes, curiosamente, porque al restaurante que fuimos nosotros a comer estaba a tope. Estaba a tope, tuvimos que suerte, cambiar. Pero bueno, el primero que queríamos ir estaba a tope y no pudimos entrar. Y luego al segundo que teníamos marcado era la última mesa Era la última mesa que luego quedaba, ya veías que tenías que esperar, ¿no? Entonces, bueno, había gente, lógicamente no es el gentío que pueda haber. No es Shibuya, para que nos Exactamente, entendamos. Pero digamos que no son sitios que están completamente vacíos, ¿no? Que un amigo nos decía, es que daba hasta mal rollo porque está súper vacío. Bueno, es que claro, son las 3 de la tarde, hace un sol de justicia, hace un calor infernal. Si puedes estar, yo porque estoy trabajando y tengo que aprovechar Que eso también el rato es que como estoy en alguien nos Takehara. decía cuando poníamos algún contenido, por ejemplo, en Okunoshima, en esa playa que tú mencionabas. Nos decía, y no os ha dado tiempo a meteros en la playa. Y decíamos, no nos hemos metido porque es que, dice, pero hombre, 4 horitas te podéis tirar allí tranquilamente. Y le decíamos, no, es que estamos trabajando. Es que no puedes, ¿no? Si te pierdes 4 horas metiéndote en el mar, a lo mejor los disfrutas, es verdad, y ya intentamos disfrutar los viajes, pero claro, son 4 horas que te quitas de ver sitios y añadir sitios en nuestro itinerario, cuando encima en este viaje solo estábamos 9 días en Japón, pues son 4 horas que cambia de decir, no contamos nada en la web o podemos hacer 2 o 3 artículos. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, nosotros teníamos que aprovechar, eran las 3 de la tarde, hacía calor, pero teníamos que ver los santuarios que había un poquito en las montañas, todas las casas que teníamos marcadas para ver, todo el distrito histórico, ¿no? La gente que visita Takehara y vosotros a lo mejor, ¿no? La gente normal, queremos decir, no como Exacto, nosotros. visitarlo de una manera un poco más relajada, pues te tomas un café aquí, un heladito allá y vas un poco pues eso, de huyendo del calor, ¿no? Pero bueno, me encantó Takehara, súper recomendable, tengo muchas ganas de escribir, de que proceses fotos, Luis, sí, y de escribir de este lugar en la web porque creo que merece mucho la pena para todos aquellos que buscáis ese Japón histórico, de eso, de casas del periodo Edo, pasear tranquilamente, tomarte un café en una casa tradicional. Y sobre con un todo, por dulcecito. ejemplo, pues dices, casas tradicionales, pues a lo mejor pues en Nsaka y en Nsaka, pero va a estar mucho más lleno de gente. Claro. Es verdad que Kioto también llega mucho más turistas, pero si queréis algo parecido, en ese sentido, ¿no? Histórico también, con esas casas súper bonitas y mucho más tranquilo, pues Takehara es perfecto. Totalmente. Volvimos a Hiroshima, que bueno, tardábamos un ratito sí. en tren, y cenamos ese día, cenamos gyozas, ¿verdad? Cenamos gyozas, sí, un restaurante en la estación. Madre mía. Porque es que en Hiroshima también hay gyozas específicas de allí. No tanto por la masa o las salsas que le ponen o el tamaño, sino por los rellenos. ¿Por qué? Porque en esta zona hay ostras muy buenas, como son las de Miyajima. Pues había gyozas rellenas de ostras. Hay también limones. En toda la zona del mar interior de Seto es conocida por sus cítricos. Pues había gyozas de limón. Pero a mí me encantaron las gyozas okonomiyaki. Y había gyozas de estilo okonomiyaki que estaban súper buenas. Esas estaban espectaculares. Vamos, nos pedimos no sé cuántos platos. Nos pasamos 3 pueblos comiendo gyozas y aunque nos sentíamos muy culpables después y tenemos que dar una vueltita para bajar todas estas gyozas. No la dimos. Lo cierto es que no la dimos y nos fuimos al hotel a descansar porque telita, ¿no? Lunes, venga, que Luis me está diciendo, Laura, no te enrolles que ya llevamos mucho rato. Bueno, si no hacemos otro episodio con reflexiones, puede ser el siguiente Japón a fondo. Ya veremos. No pasa nada. El lunes teníamos 2 excursiones. Una que
que yo esperaba menos y me Una sorprendió que mucho. tú no querías hacer y querías cortar, y que yo me había empeñado. Y era como, Laura, jolines, llevo muchos años queriendo hacer esto. Bueno, Porque la primera, la que yo quería Fukuyama. hacer, era Fukuyama. Fukuyama es una estación de tren bala de la línea Sanyo, y algunas veces que hemos pasado por allí en alguno de nuestros viajes, se ve que pegado a la estación se ve el Parque del Castillo. Es un castillo que no es original, es reconstruido, pero es un castillo que está ahí al lado. Y tenía Brutalísimo. muchas ganas, más ahora que tenemos el libro de los 100 castillos, donde poder poner un sello. Y Laura me decía, no, pero es que mejor lo quitamos, no me hace mucha ilusión y tal. Al final lo dejamos y encima encajamos el ir en uno de los Shinkansen de One Piece. Además, que sabéis eso. que hay ahora 3 diseños diferentes. Tenemos los horarios en la web, en el artículo que tenemos sobre el Shinkansen de One Piece. Pues tuvimos uno que dices, bueno, pues está bien. A ver, a mí no me gustó, lo siento mucho. Es Me peor parece- que el de Hello Kitty o en su día el de Evangelion. A ver, Luis, le han puesto 4 pegatinas. Sí, es poquita cosa. Y luego hay el papelito este del reposa ¿Cabezas? cabezas y ya está. Sí, es poquita cosa. Pero luego Fukuyama, pues fuimos a ver el Parque del Castillo, que es eso, aunque sea una reconstrucción, la verdad Pero es que está muy chulo. muy chulo. Sí. Y encima hay varios santuarios y templos alrededor, muy cerquita del Parque del Castillo, que también merecen mucho la pena ver. Sí, sí, sí. Me gustó muchísimo. Mucho, sinceramente. No me esperaba que me gustara tanto. Me gustó mucho. De hecho, yo había puesto, digo, ya que vamos a Fukuyama, hay un par de. Bueno, todo lo que es la montaña al oeste de Fukuyama, pasado el río, justo al oeste, hay un montón de templos y santuarios en la montaña, ¿no? En las laderas de la montaña. Entonces yo pensaba, ¿no? Cuando estaba planificando el viaje, dije, bueno, como esto el Parque del Castillo a lo mejor no me hace mucha gracia, vamos a aprovechar que vamos a Fukuyama y vamos a ver un templo y un santuario que me parecían, ¿no?, destacados ahí al oeste. Que fueron maravillosos, ¿eh? También Pero es fueron que el maravillosos, propio sí. Parque del Castillo ya merece detenerse en Fukuyama, aunque sea un ratito. Estoy de acuerdo. Pero Entonces, luego es eso. Luego nos hicimos esta excursión a las afueras de Fukuyama para ver primero un santuario Inari súper curioso. el santuario y luego, Kusado Inari, exacto, y luego un templo el templo Myoin. que tiene una de las pagodas más antiguas de Japón. Y una vez que lo vimos, desde ahí pues pasaba la línea de autobús que nos llevaba hasta Tomonoura, que era el punto principal de visita de este día, ¿no? Lo que pasa que, pues bueno, pues para ir a Tomonoura, Fukuyama nos encajaba La gran perfecto. mayoría de gente va a Tomonoura porque se baja en Fukuyama y desde, ¿no?, la estación de tren, justo enfrente está la estación de autobuses, toman ahí el autobús a Tomonoura y ya está. Y es una pena porque Sí. el Parque del Castillo lo tienes ahí pegado y esa misma línea de autobús te permite visitar este templo y este santuario. Que merecen muchísimo la pena. Yo aluciné con el santuario especialmente. Luego la pagoda me pareció espectacular, pero es verdad que hemos visto pagodas estas de 5 Sí. pisos y algunas de las más antiguas como esta. Entonces, bueno, a lo mejor a nosotros personalmente quizá no nos sorprende tanto. El santuario a mí me dejó sin palabras. Pero Tomonoura, tenía muchas ganas de ir a Tomonoura. Al final ese pequeño puerto, ¿no?, mar interior de Seto, que, bueno, Miyazaki Se inspiró no es para... que se inspirara, el Miyazaki se quedó en Tomonoura se y quedó. de hecho, según parece, alargó su estancia, estuvo 2 meses en Tomonoura y básicamente usó Tomonoura como lienzo un poquito para la película de Ponyo. que es una de las películas nuestras favoritas Ay, me de encanta Ponyo. Estudio Ghibli. Entonces tenía muchas ganas de ir a Tomonoura y no defraudó. No defraudó. Muy Es bonita. muy, muy chulo. Sí. Nos gustó muchísimo. Y bueno, pues vimos todo Tomonoura, más o menos. Comimos en un restaurantito familiar con Sí. un abuelo y una abuelita maravillosos. Sí, el abuelo tenía 200 millones de años, más o menos. Pero estaba muy feliz cuando vieron que nos acabamos toda la comida, porque además era una comida tradicional, con pescadito justamente de Tomonoura y demás, y estaban orgullosos, porque éramos los únicos occidentales que había ahí, ¿no? Y Sí. estaban como muy orgullosos de que, oye, hubiéramos disfrutado de su comida. Hicimos toda la visita, de hecho, visitamos un montón de los templos y santuarios también que hay en Tomonoura. No solo estuvimos Que por eso la es parte curioso, de la ¿no? costa. Porque Tomonoura, al estar un poco fuera de las rutas turísticas principales, encuentras relativamente pocos turistas, pero sobre todo los que hay Sí. los encuentras como en 2 sitios, ¿no?
en un pequeño ferry, digo pequeño porque tarda 5 minutos, que te lleva a un islote que hay pegado a Tomonoura, y luego la zona donde está el muelle, el puerto, ¿no? sí. Y ahí es donde están casi todos los turistas. Luego el pequeño paseo que dimos por el interior del pueblo, por esos santuarios y templos que hay, ahí ya sí que estábamos solos. Sí, totalmente. Y mira que merece la pena perderse un poquito, entre comillas, por lo que sería el casco histórico, las calles, ¿no? Hay un montón que a mí me sorprendió mucho, muchas casas tradicionales, muchas casas del periodo Edo, un ambiente muy relajado, un ambiente de pueblo pesquero, ¿no? Espectacular. De nuevo, tengo muchísimas ganas de escribir de Tomonoura. Me pareció todo lo que esperaba y más. Exacto. Y de hecho es uno de esos sitios que me gustaría volver, y ya con la cosa de no tengo que estar grabando todo, no tengo que estar haciendo fotos de todo, sino simplemente quiero ir, quedarme una noche. En el propio sitio donde se quedó Miyazaki, por ejemplo. Eso no podíamos hacerlo en esta ocasión, lo vamos a hacer, seguro. Seguro que lo vamos a hacer y disfrutar simplemente de no hacer nada, ¿no? Y de estar ahí. Bueno, allí, aparte de comer también de forma tradicional, también nos tomamos una limonada con limones del mar interior de Seto. O sea, que estaba súper buena. Pero, ¿no? De ese slow travel un poco, pues hacerlo una segunda vez. Desde luego lo vamos a hacer. Y a la vuelta a Hiroshima, pues cenamos en un Kaiten Sushi. Ah, te iba a decir, ¿dónde cenamos? No me acordaba. Es verdad, en un Kaiten Sushi en la estación. En la estación hasta arriba. Madre mía. No es que sea el mejor sushi del mundo, porque los mejores sushi ya sabéis que son sitios de barras omakase, donde el chef te pone lo que quiere, los precios son muy caros, pero tampoco es de estilo Kura, que, ¿no? Por ejemplo, que son muy baratungos y la calidad muy de batalla. Es un poco de batalla, sino que es algo entre medias. Está bien, pagas más que en un Kura, pero tienes mejor calidad y, pues bueno, pues rico. Y además, como estaba en el edificio de la estación y nuestro hotel estaba justo al lado, pues fácil. Muy rápido. Al día siguiente, martes, estamos en martes 26 de agosto, hicimos el checkout, dejábamos ya el hotel de Hiroshima y nos fuimos con las maletas, que como íbamos con maletas de mano... No hacía falta reservarles espacio en el Shinkansen, porque sabéis que, claro, todo este viaje lo hemos estado haciendo a lo largo de las líneas Tokaido y Sanyo, que son 2 de las 3 líneas en las que hay que reservar espacios si vais con maletas de más de 160 centímetros de volumen. ¿No? Midiendo las 3 dimensiones. Como nosotros no, las llevábamos encima con nosotros y... El destino que teníamos en este día era acabar en Nagoya, pero entre medias paramos en Okayama. En la estación de Okayama guardamos las maletas en una taquilla. ¿Para qué? Para hacernos una excursión desde Okayama hasta la ciudad, el pueblecito de Takahashi. Bichu Takahashi. ¿Qué hay en Bichu Takahashi? Bueno, pues oye, hay alguna cosa. Porque hay algunas casas de samuráis y algún templo curioso que no nos dio tiempo a ver. Lo que es el barrio de samuráis, claro, solo lo vimos de pasada y a lo mejor en algún momento habrá que volver para verlo con un poco más de calma, pero nuestro objetivo era el castillo de Bichu Matsuyama, que es uno de los 12 castillos originales del periodo Edo que quedan en Japón y el único que nos faltaba a nosotros por visitar. El resto, los 11 restantes, los habíamos ya visitado. Exacto, nos quedaba este. Entonces queríamos además conseguir el sellito para el libro. Y además es un castillo curioso porque es de los más antiguos y se nota porque es un castillo de montaña. Porque muchos de los castillos posteriores ya se hacían en colinas, pero frente a llanuras, que son más bajos. Este, al ser un castillo de montaña, es más pequeño porque el propio acceso al castillo es mucho más complicado y ya la propia naturaleza que lo rodea hacía más difícil el atacarlo. Entonces, es un camino de acceso súper interesante porque es muy bonito en mitad de la montaña. Yo me lo imaginaba peor. Lo que sería, estoy hablando exclusivamente desde el punto en que se accede ya a lo que sería el parque, ¿no? Montaña del castillo hasta la cima, ¿no? Donde está la torre principal. Esa parte yo me la esperaba peor, sinceramente, de decir, mira que hacía calor, pero no me pareció para si tanto. La haces andando desde abajo del todo, desde Bichu Takahashi hasta el castillo, es pues, una pasada. Nosotros es un poco demasiado. En verano era imposible. Y aquí también un comentario que hago, me da mucha rabia porque esta es una excursión que me costó mucho organizar. Y de hecho, un mirador que hay, no pudimos ir, que también me daba igual porque en verano las vistas pues tampoco eran tan interesantes. Mejores, ¿no? A lo mejor si volvemos en otra época
pues sí que se puede ir para ver el castillo entre las nubes, ¿no? En la neblina y demás, pero es que no hay apenas transporte público y a mí esto me alucina. Tienes uno de los 12 castillos originales y no tienes, ¿no? Hay un autobusito que te acerca un poco, pero no te creas que mucho, porque luego tienes que andar otra hora hasta llegar a el lugar en el que empiezas la caminata de más o menos unos 20 minutos para llegar a la torre del castillo. No puede ser. Es que es un autobús de línea y no un autobús específico para visitar el castillo. Sí que tienen un lanzadera que creo que solo lo tienen en vacaciones y en festivos, sábados y domingos. Casi no hay información, pero ahí lo encontré. Pero no puede ser, ostras, no puede ser. Esto además a mí me molesta mucho porque tienes al gobierno japonés diciendo que es que quieren que los turistas visiten lugares que sean menos populares para distribuir un poco toda esa masa de turistas que ahora está yendo a Japón, y resulta que no hacen nada. Que es uno de los 12 castillos originales, repito. ¿Cómo puede ser que no puedas llegar de una manera un poco más... Yo, los 20 minutos a pie, desde lo que sería la entrada hasta la torre, vale, eso es lo que es, porque es lo que es, montaña. Porque además es montaña, no puedes hacer otra cosa. De acuerdo, eso te lo compro, forma parte, pero al menos que haya un autobús que te lleve hasta ahí. Nosotros fuimos en taxi y a la vuelta dijimos, bueno, ya nos apañaremos. Sí que es verdad que vi que había una tiendita justo ahí, pensé... Bueno, si no, le pedimos a alguien que nos llame a un taxi, porque teníamos el teléfono del taxista que nos había traído hasta ahí y entonces nos quedamos con ese teléfono y es lo que hicimos. A la vuelta del castillo le pedí a la pobrica señora de la tienda, sumimasen, a ver si nos le podía compramos llamar alguna cosa, yo también pensando en que así cuando luego le vayamos a pedir que nos llame al taxi... No quedar tan mal. Claro, pues ya diga, sí, me han comprado, pues venga, voy a llamar. No, pero fue muy maja, sinceramente, la señora, sí, conozco a este taxista, sin problema, tal. Le llamó y vino el taxi a recogernos y sin problema, ¿no? Pero... Ostras, facilita un poquito las cosas porque da mucha rabia que no haya un poquito más de transporte público, algo que te acerque un poquitito más. Pero bueno, el castillo merece la pena. Yo le tenía un poco de manía por todo esto porque me costó mucho, ¿no?, organizar esta visita. Y luego fue más fácil de lo que parecía. Fue más fácil de lo que parecía y bueno, lo que es la torre del castillo, poca cosa, porque al final son dos plantitas, sí, muy chiquitito, pero lo que es el camino me gustó mucho, todo muy bonito, así que merece la pena. Merece la pena. Y tanto la ida a Bichu Takahashi como la vuelta a Okayama la hicimos además en uno de los límites express más nuevos que hay en Japón, el Yakumo, que es un tren súper bonito, con un interior además también con unos compartimentos privados con espacio como para 4 personas súper chulos. Y aprovechando que habíamos ido y vuelto en taxi y que nos habíamos ahorrado parte del camino porque habíamos pensado esperar al autobús, que hubiéramos tenido que andar bastante más y esto, pues nos quedó algo de tiempo que aprovechamos para comer en Okayama. Exacto. En una cadena de restaurantes de curry, especializados en curry, que ya sabéis, bueno, a Eric le encanta, y había investigado y había encontrado una cadena que no la teníamos nosotros localizada. Sabéis que en la web tenemos 2 cadenas, hablamos de 2 cadenas de restaurantes de curry, Gogo Curry y Koko Ichibanya, y había una tercera y entonces había un restaurante muy cerquita. Que descubrió Eric, lo que digo. Sí. Lo descubrió Eric, que estaba muy cerquita de la estación y aprovechamos. Y como nos había sobrado algo de tiempo, pues les propuse a esta gente ir al castillo de Okayama porque habíamos estado, Laura y yo, en 2007. Sí. Pero claro, eso era hace 1000 años y ahora que tenemos el libro con los sellos de los 100 castillos, pues dijimos... Venga, vamos a aprovechar que tenemos algo de tiempo. Y nos fuimos hasta el castillo. A ver, el castillo está chulo. Es una reconstrucción también. Es una reconstrucción. Merece la pena entrar. Si no has entrado en muchos castillos, pues a lo mejor sí, porque tiene un museo muy amplio dentro. Sí que es verdad que todo está en japonés, vale que hay QRs. Pero hay QRs donde puedes acceder a la gusta. información en otros idiomas, que por un lado a ellos les facilita mucho poder poner más información en japonés, porque no tienes que reservar espacio para ponerla en otros idiomas. Tenerlo en muchos más y así lo tienes claro. en más idiomas. Pero claro, tú cuando estás visitando, tú lo que quieres es leer en esos carteles mientras ves las cosas que hay expuestas, claro. ¿no? No leerlo en el móvil y demás. A eso no nos gustó tanto. Y luego a mí no me gustó tanto, por ejemplo, que en la planta más alta está todo cerrado. Sí. No hay no es como otros castillos que tienes en la parte más alta un acceso a un pequeño balconcito, una terracita, ¿no? Sí, algo así. Eso ver. me gusta algo más. Con lo que las vistas, aunque podrían ser chulas, porque encima el castillo está
enfrente justo de los Korakuen, ¿no? Que Sí, son los jardines. uno de los 3 jardines más bonitos de Japón, pues las vistas son relativamente reguleras. Yo, sinceramente, esto que quede entre nosotros, pero si el sello del castillo llega a estar fuera del castillo y no ya dentro, No entramos. no hubiese entrado. Para mí, hemos visto tantos castillos por dentro y todos al final tienen lo mismo, que si mira, esto es una armadura samurái, esto es una katana y esto era el señor feudal de esta zona y las batallas no sé cuántos, ¿no? Al final todos, lógicamente, es un poco lo mismo. A mí ya me daba un poco igual, pero el sello estaba dentro, había que pagar antes Exacto. de conseguir el sello, con lo cual, pues bueno, mira, pues Pues ya pagamos. está, Luego nos volvimos a la estación en uno ¿no? de los Tranvía. tranvías de Okayama, que también aprovechamos para hacer fan with tranvías. Fan with Y tranvías. en la estación, pues nos tomamos un cafetito tranquilamente y luego pues ya nos subimos al tren hasta Nagoya. En Nagoya, pues no nos quedó mucho tiempo para hacer nada porque ya era un poquito más tarde, estábamos cansados, pero sí que teníamos el plan de cenar en un restaurante especializado en misokatsu. Sí, es una cadena. Es una cadena, con lo cual también haremos un artículo Exacto. específico. En Nagoya es típico que el katsu, el tonkatsu, estos filetes de cerdo que van empanados, pues en lugar de llevar la típica salsa tonkatsu, que es esta salsa dulzona que tanto le gusta a Laura, Has dicho dulzona. efectivamente, pues aquí llevan una salsa a base de miso rojo, que está muy, muy buena. La verdad es que muy bien, para ser una cadena. La verdad es que estaba todo muy rico, sinceramente, nos gustó bastante y creo que pues eso merece la pena escribir del restaurante pues para animaros o daros opciones, al menos ideas a todos para cenar, ¿no? O comer, no solo en Nagoya, sino porque la cadena tiene locales pues realmente por todo Japón. Poco más, creo que no hicimos Poco nada más, más, no. ¿no? Porque estábamos ya, es que el calor también De hecho, te Nagoya machaca, ¿eh? era una base de operaciones que iba a ser más grande en este viaje y al final se quedó en poquita cosa. Se quedó en nada porque el miércoles 27 teníamos una excursión desde Nagoya. Bueno, ese día teníamos varios planes, ¿no? Por un lado, visitar Tokoname. Ese era el objetivo principal. Al final también de estar en Nagoya queríamos visitar Tokoname, una gran capital de la cerámica, uno de los mayores productores de gatitos manekineko, esos gatitos de la suerte japoneses, y bueno, de cerámica en general. Fue una excursión fantástica. Sí, pero antes de eso nos pasamos ¡Ay, es por verdad! el Kokoichi Bakery. No me acordaba. Claro, es verdad. que es una especie de panadería, pastelería que hay en Nagoya, asociada, bueno, también tenían croissants y sí, esto. pero eso es panadería, no es pastelería. Bueno, ya, sí, cierto. Que lo tienes justo al lado de un restaurante de los de Coco Ichiban normal Sí. y corriente, pero ahí te hacen pues curry pans, ¿no? Los sí. bollitos estos rellenos de curry y más creaciones relacionadas con el curry. Y claro, pues de nuevo, siendo Eric un fan del curry, pues lo que hicimos fue, ya que lo teníamos muy cerca, porque de nuevo estábamos en un hotel pegado a la estación y este sitio estaba a 5 minutos, fuimos, en cuanto abrieron, compramos una serie de cosas y nos lo comimos de desayuno en la habitación del hotel haciendo una cata entre los 3. Ahí está, comimos varios carepans, estos bollos de curry, muy ricos. Muy ricos. Tiene peligro, ¿eh? Tiene mucho Kokoichi peligro Bakery. porque es que están buenísimos. Buenísimo. Esto nos hizo que saliéramos hacia Tokoname un poquito más tarde de lo que teníamos previsto y entre eso y que al final en Tokoname dedicamos más tiempo del que también en principio teníamos previsto, porque en principio queríamos hacer una visita un poco más rápida a Tokoname, ver lo que sería el casco histórico, que es donde se encuentran, bueno, es un entramado de callejuelas. Sí, nos encuentran los hornos principales de cerámica, las tiendas, talleres, etcétera. Pero es que había más cosas. Había más cosas y dices, ostras, pues no me las como quiero que perder. me apetece, ¿no? Entonces hicimos una visita un poquito más larga a Tokoname. Los planes que teníamos para la tarde los tuvimos que cancelar. Eran planes, no voy a decir qué, pero No, sí que voy a decir que incluían ferries. Incluía un barquito, por eso decíamos que este viaje era un poco el viaje de los barquitos, fan with barquitos. Lo cancelamos y cambiamos de planes, ¿no? Pero Tokoname, chulo, merece Muy la pena. chulo, merece mucho la Como pena. excursioncita desde Nagoya, si además queréis un sitio con eso, ¿no? Callejuelitas así tradicionales, con poca Y un sitio gente. para hacer compras también, que sabemos que muchos japonistas sois muy fans de las compras. Nosotros, de hecho, también compramos. Compramos un par de vasos de sake y una botellita de cerámica de sake, porque nos habíamos comprado sake en Saillo en este mismo viaje,
Pero hay veces que dices, prefiero que el sake verterlo en una botellita de cerámica bonita y ponerlo ahí junto a los vasos tradicionales. Y claro, pues maravilloso. Bueno, Que por cierto, en Sayo también nos compramos unos vasos de sake también. que cambian de color según lo rellenas. Esta noche tenemos que probarlo. Tenemos que probarlo. Tenemos que probarlo todo. Pero bueno, hicimos ahí una visita porque visitamos también... había un museo dedicado a los retretes De Inax. de INAX. Otra marca, ¿no? Tenéis Toto, por ejemplo. Sabíamos pues INAX que tiene estaba otra. cerraba los miércoles, pero bueno, nosotros era Es el que era único cuando día. nos encajaba. Y al final nos acercamos para verlo por fuera, porque por fuera está muy chulo. Además tienen un horno de los específicos para material sanitario, es de los más típicos, eso se podía ver, bueno, en fin, ¿no? Pero hicimos una visita a templos, santuarios, vimos de todo y luego comimos unas alitas típicas. Las alitas típicas, ya que decíamos que en Nagoya son típicos el miso katsu, que lo habíamos cenado la noche anterior, pues este día comimos tebasaki, que son las alitas de pollo con pimientita negra bien por encima, ¡Qué ricas! que son típicas de Nagoya también. Pues las comimos y luego, pues como tuvimos que cambiar de planes, decidimos volver a Nagoya y visitar el Museo Conmemorativo Industrial y Tecnológico de Toyota. Ahí está. Donde hay Pedazo dos grandes museo. naves, que dices, solo dos naves, pero es donde se inició la marca Toyota. Y una nave está dedicada a los comienzos de la marca, que se dedicaban a telares y temas textiles, que es impresionante. Increíble lo que hay ahí. Y la segunda parte, los automóviles. Desde su primer automóvil, el primer prototipo incluso para hacer un automóvil diseñado y producido en Japón, hasta los más modernos, por ejemplo, como el Mirai con pila de combustible. Si os gusta el mundo del motor, desde luego no os lo podéis perder. Pero bueno, si os gusta también un poco la historia en general y queréis conocer un poco más de una marca como Toyota, también merece muchísimo la pena. Es impresionante. Es impresionante. ese museo. A Te mí me puedes dejó tirar horas y horas. Si te lo horas. quieres leer todo, porque está todo en japonés y en inglés, Es una pasada. te tiras horas. O sea, Además, realmente. hay mucha gente trabajando que te va explicando cositas. Y te va ¿no? haciendo demos. Nos Sí. hicieron una demo, por ejemplo, de cómo... Del algodón, de cómo- hilar, ¿no? de De hilarlo sacar y los de cómo hilos se del va algodón. haciendo, ¿no? Pues para extender lo que es el algodón, quitar la semilla y luego hacerlo fuerte, ¿no? Y que no se rompa ese hilo. También una mujer trabajadora nos explicó el cambio del nombre de Toyota a Toyota. Claro. Y por qué, ¿no? Un montón de cosas que están los trabajadores por ahí, algunos están en un sitio concreto, otras como que van paseando por Y ahí cuando te te van ven que contando te interesas cosas. en algo de lo que hay, Sí. pues se te acercan y te explican con más detalle. Sí, y me sí, pareció sí. súper interesante. No recuerdo qué cenamos, Luis, ese día. Sinceramente no me acuerdo. Ese día cenamos más curry del sitio este de Coco. Es verdad. Porque fuimos Volvimos a comprar los cubos, que no los tenían por la mañana, que son cubos como de pan, pero con forma de cubo, Bueno, son de curries del mundo. de pan, como pan de croissant. A mí me recordaba Sí, como un una pan de especie, croissant. no tan hojaldrado. No pero- tan hojaldrado, pero más Sí. croissant bollito. Sí, Estaban muy buenos, rellenos de muy curry. buenos. Buah, De curries es del verdad, mundo. no me Curries, acordaba. pues un curry verde tailandés. A ver, y es que cosas había que así. aprovechar. O sea, estábamos en Nagoya, nada y menos. Había que aprovechar. De hecho, el jueves 28. Jueves 28. Nos fuimos para Tokio. Ya nos fuimos para Tokio, ¿verdad? Nos fuimos Claro. para Tokio y, bueno, como teníamos el hotel en la zona de Shinagawa, pues fuimos hasta la estación de Shinagawa, dejamos las maletas en el hotel, que ya sabéis que en Japón no se puede hacer el check-in en los hoteles hasta las 2, las 3 de la tarde, sí. y son muy estrictos. Sabíamos que no nos iban a hacer el preregistro y efectivamente no nos lo hicieron, pero simplemente pues dijimos, oye, que estamos por aquí, dejamos las maletas en la consigna del propio hotel y nos fuimos a Sakura. Nos fuimos a Sakura, una excursión, una de estas excursioncitas que cada vez nos gusta más hacer y que promocionamos mucho también en la web. Cuando a veces nos decís, ¿no? Es que quiero cosas nuevas o quiero excursiones diferentes. Ya tenemos varias excursiones. Sawara, por ejemplo, que hicimos, ¿no? Hace unos Sakura está meses. también en Chiba, en la prefectura de Chiba. Se llega con la línea, La la Sobu Sobu Rapid. ¿no? Una Desde horita. Shinagawa se llega perfectamente. Dependiendo de la hora, pues a lo mejor hay que cambiar de tren en la ciudad de Chiba, o puedes encontrar algún servicio que vaya directo. Y es una ciudad, pues, curiosona. Bueno, es porque una tiene- ciudad que fue también, tenía
tuvo un Tuvo castillo. y con lo cual las ciudades donde hubo castillo siempre va a haber, si todavía existe, ¿no? Recuerdos de ese pasado samurái. Entonces quedan 3 casas samuráis que se pueden visitar. Que está muy chulo. Está muy chulo. Mira que hemos visto bukeyashikis, casas de samuráis, hemos visitado un montón, pero bueno, existe una entrada combinada de esas 3. Sí, baratita. Luego hay un paseo que se llama el Camino de los Samuráis, lo llaman así como muy poéticamente, que es básicamente un pequeño bosque de bambú. Muy bonito. Con un caminito en cuesta, ¿no? Por el que vas bajando o subiendo, claro, depende de dónde vengas. Espectacular, me pareció súper muy bonito. Y había al lado un templo también muy curioso. Sí. Contenía un jardín exterior muy bonito y un cementerio también con cosas que yo no había visto en otros cementerios budistas. Estaba muy, muy bonito. El parque de las ruinas del castillo. Donde conseguimos nuestro sello también de ese castillo. Con un museo de historia, un enorme museo dedicado a la historia japonesa. Y además puede ser que hayáis visto, porque es una de las cosas como que más llamativas de Sakura, un molino de viento japonés, iba a decir holandés. Que es holandés de verdad. Es holandés de verdad, no es una réplica ni nada. Se llevó allí en 1994. 94, exacto, para celebrar el 40 aniversario de lo que sería la fundación de la ciudad de Sakura, ¿no? Se trasladó justamente desde Holanda hasta y alrededor Japón, de este molino hay un campo de girasoles. Hay un campo de girasoles, hay un campo de tulipanes especialmente, que claro, nosotros cuando llevamos ya los tulipanes were no more. Eso como los Atreides were no more. Muy bien, Laura, muy friki. No había ya nada, pero estaba súper bonito igualmente. Y el camino, de nuevo, para llegar al molino de viento con esos campos, las montañas al fondo, las casitas, la vía de tren al otro lado. ¡Buah! Es que era tan anime, era estar en un anime en la vida real, ¿no? Espectacular. Fuimos andando porque, de nuevo, el transporte público brillaba por su ausencia. ¿Y qué pasa? Que había un tren que era uno de estos servicios que iban directos hasta la zona de playas en la prefectura ya de Kanagawa, ¿no? No me acuerdo ahora. Sí, porque llegaba más allá de Shinagawa. Vale. Pero es que a Shinagawa llegaba sin tener que cambiar de tren. Entonces queríamos, porque ya estábamos cansados, queríamos subirnos a ese tren. Y si usábamos el transporte público, además de tener que esperar 20 minutos a un autobús, subir, bajarnos en un sitio, esperar otro rato, subirnos a otro autobús diferente, llegábamos justo cuando ya se estaba yendo el tren que nos interesaba y tendríamos que esperar 1 hora. Entonces decidimos ir andando, pero claro, fue un camino de 50 y tantos minutos. Sí, que estuvo guay por el ambiente, ¿no? Yo os digo, los paisajes y demás, pero claro, con el calor, el cansancio. Pero que ya recibí llevas mucho acumulado. hate de Laura y de mucho Eric. hate? Sí. Un poquito. Me disteis mucha caña. Llegamos a Tokio y estábamos tan cansados que cenamos en un restaurante que había muy cerquita del hotel, bueno, en el complejo comercial del Al hotel. Al final, un rodicio brasileño, una churrascaría. Que ¿no? oye, cenamos con muy bien. carnes muy buenas, porque mira que nosotros cuando vivíamos en Madrid habíamos probado rodicios brasileños y la calidad me pareció regulera. Sin embargo, las carnes que nos sirvieron Estaban en este muy restaurante buenas. estaban todas muy buenas. Muy, la verdad es que comimos un montón, cenamos muy bien y sobre todo eso estaba a 2 pasos del hotel, con lo cual yo, gracias. El viernes 29... Nos lo tomamos con un poco de calma. Sí, y creo que nos vino bien porque estábamos todos, yo creo, un poquito al límite de cansancio y ese viernes nos vino muy bien. Ese viernes teníamos una reunión de trabajo por la mañana. No sé si se puede decir, ¿no? Se puede contar. Lo que no hemos hecho es poner fotos. No se puede poner fotos, pero estuvimos reunidos con JR East, con representantes de JR East, que nos contaron un poco todo el proceso, todo el desarrollo de lo que es Takanawa Gateway City. Que es un desarrollo que está alrededor de la estación de Takanawa Gateway, que es la estación más nueva que hay en la línea Yamanote, que se abrió hace poquito. De hecho, fue durante 2020, la pandemia. Sí. Y claro, pues fue una apertura pues poco sonada para lo que ellos esperaban. Y claro, era el comienzo de un proyecto de reurbanización de toda esa zona, porque toda esa zona era un antiguo depósito ferroviario que sigue estando ahí, pero que se le ha quitado trenes y entonces gracias a que ciertos trenes se han quitado de ahí, pues se ha liberado espacio
y se están construyendo varios rascacielos. O sea, va a ser un lugar impresionante. 2 de los rascacielos ya están terminados, pero la zona de restaurantes abre en septiembre. Ahora sí, nada, en breve. Y los otros rascacielos y el otro edificio, también diseñados por Kengo Kuma, uno de esos edificios muy chulos circulares, como la estación que también la diseñó Kengo Kuma, esos se van a abrir en marzo de 2026. Entonces nos contaron todo el proyecto y después de ver esto nos reunimos con el director de operaciones del hotel JW Marriott, que va a ser es un hotel de lujo que va a estar en uno de esos edificios que ya están terminados. Y de hecho el hotel se inaugura el 2 de octubre de 2025. Y claro, ya estaba totalmente terminado y nos lo estuvieron enseñando. ¡Buah! En primicia, porque creo que nos dijeron que éramos el primer medio en español en visitar el hotel. Hicimos muchas fotos, podemos escribir de ello, pero hasta el día 2 de octubre, que es cuando se inaugura el hotel, no podemos enseñar ninguna de las fotos. No queda mucho, no queda mucho. Fue una pasada. Yo es un hotel, Luis, te lo digo ya, hay que ahorrar para quedarse Además, allí. Claro, imaginaos las vistas desde el hotel, porque desde el hotel se ve toda la playa de vías de este depósito ferroviario. Se ven pasar los trenes bala porque la estación de Shinagawa está ahí al lado. Se ven los trenes de la línea Yamanote, de la Keijin Tohoku. Pero es que si miráis un poquito más allá, se ve el Rainbow Bridge y la bahía de Tokio, se ve la línea Yuri Kamome, se ve el aeropuerto de Haneda, y si te vas para el otro lado del hotel, pues veis el templo Sengaku-ji, donde están las tumbas de los 47 Ronin, y en días claros se llega a ver el monte Fuji. Es una pasada. Buah, además el hotel está súper bien decorado. Tenían ese concepto desde la sombra hacia la luz, ¿no? Entonces entrabas en sitios y era primero un poco en penumbra y luego ¡pum!, se hacía la luz, ¿no? Tiene una piscina espectacular. La piscina es la leche, con unas vistas impresionantes, pero es que la piscina en sí es... Me encantó y yo estaba ahí y decía, bueno, en el próximo viaje hay que alojarse aquí, sí o sí, como sea. Y de hecho tenemos tienen que un ahorrar. bar donde nos contaba nuestro amigo, el director de operaciones, que tienen saques de todas las prefecturas de Japón. Es una pasada. Una verdadera pasada. Y lo bien decorado que está, lo bonito. Tiene una decoración muy japonesa, pero con un toque modernito, pero muy elegante japonés. Muy, muy elegante. Me pareció precioso. Entonces, bueno, estuvimos visitando el hotel. Después de visitar el hotel, estuvimos un ratito justamente paseando por esta zona de Takanawa Gateway City. Luego entramos en la estación de Takanawa Gateway. También estuvimos haciendo ahí fotos en la estación. Y de ahí nos fuimos a Harajuku. Exacto. Era algo que también yo tenía previsto en varios de los viajes anteriores, que se lo iba repitiendo a Laura. Laura, ¿por qué no vamos? Y a lo mejor pensaréis, ¿por qué quieres ir a Harajuku? Tenemos artículos, hemos estado 1000 veces en el pasado. Pero claro, me apetecía Hacía ver mucho tiempo que no íbamos, con mis propios ojos cómo había quedado la estación nueva de Harajuku, ¿no? Por donde pasa la línea Yamanote, que tanto dio que hablar por el cierre y la retirada de la antigua estación, que era muy bonita, ¿no? Era muy bonita, lo que pasa es que no pasaba las pruebas, digamos, de terremotos. Bueno, no solo eso, sino que es que no, además... se había quedado pequeña. Se había quedado pequeña para todo el flujo de gente que había. La excusa, no sé si excusa, pero bueno, la realidad es que no cumplía con una serie de requisitos de seguridad que había y por lo tanto pues se construyó una estación nueva. Es verdad que yo los renders que había visto de la estación nueva me parecía bastante simplona. No está tan mal como parece, pero es verdad que le falta personalidad. No destacan nada. No. Además, como veníamos de Takanawa Gateway, que es una estación que me pareció súper bonita. Muy, muy bonita. Dices, si se quiere, se puede hacer una estación con algo de personalidad que claro, diga pero algo aquí más. también el espacio era más limitado, ¿no? No digo, en la zona de Takanawa Gateway Gateway City, pues realmente, claro, es un desarrollo sí, mucho más grande. Pero tú le puedes poner personalidad aunque sea un espacio chiquitito. Bueno, no de deja hecho, de ser desde aquí estuvimos en la tienda de Uniqlo que hay pegado a Madre Takeshita mía. Dori. Y no nos compramos más camisetas porque, mira... Exacto, porque no nos cabía. Sí. Y está en un centro comercial que es muy curioso y está muy bien montado, justo pegadito a Takeshita. Buf, no me recuerdes el paseo que luego dimos por Takeshita Dori. El paseo fue terrible porque
aquí siempre cambian las cosas, ¿no? Pues ha habido momentos que estaban los crepes de moda, luego se pusieron las fresas con caramelo, luego el algodón de azúcar. Ahora los crepes han vuelto otra vez, las fresas siguen estando, pero sobre todo lo que en estos momentos Las han palomitas que has surgido, dejado, Luis, también en ese las momento. palomitas. Lo que ha habido mucho, hemos visto que las tiendas de idols han bajado Han desaparecido y lo casi. que no sé, han crecido como si fueran setas, son los cafés de animales. Horrible. Ya no cafés de gatitos, que eran los que había en tiempos en Japón. Aquí ahora mismo en Takeshita-dori hay cafés de capibaras, hay cafés con cerditos, hay cafés Nutrias. con nutrias. Y tú veías a través de los cristales, porque además, Horrible. claro, tienen cristales transparentes para que cuando tú pasas por la calle veas a la gente de dentro tratando de tocar a los animales y digas, pues quiero entrar, veías a esos cerdos que estaban estresados intentando ¿Cómo no van a estar escapar estresados? de los clientes. Me Yo- pareció terrible. Horrible. De hecho, íbamos paseando y dije, hacía tiempo que no pasaba por Takeshita-dori Y va a hacer mucho tiempo. y creo que se van a hacer otros años, que no voy a... O sea, horrible, por favor. Por favor. O sea, no fomentemos esto. Y no me vale que digáis, los turistas, sí, los turistas, lógicamente... Pero también mucho turista japonés. Exactamente, porque a ver, los Neko Café no es algo nuevo. Las cafeterías de gatitos surgieron en Japón por y para los japoneses, ¿no? Hay poca concienciación al final en Japón Total. del maltrato animal, ¿no? Y de lo que supone, para el estrés que supone para los animales este tipo de locales. No puede ser que hemos pasado de los Neko Café, las cafeterías de gatitos, A los Nutria Cafés. sinceramente. O sea, me estalla la cabeza. Y alguno a veces nos habéis preguntado, ¿no? Recomendaciones. No os podemos dar recomendaciones. Porque no nos y gusta nada. me da un poco de rabia hablar de esto aquí porque ahora si estáis interesados en ir a alguno de estos cafés os vais a ir a Takeshita-dori. Por favor, no lo hagáis. No lo hagáis, No por lo hagáis. favor. Bueno, estuvimos en Harajuku, visitamos el Harakado. Sí, que bueno, teníamos salimos de pendiente. Harajuku y vi que el KDDI Design Center, que era un edificio súper chulo, pues hace ya tiempo que no está. Ahora hay una tienda de New Balance y Sí. fue como, ojo, qué pena, ¿no? Pero es algo típico de la arquitectura japonesa, ¿no? El cómo cambia todo. Y desde allí salimos a la esquina con Omotesando, que es donde está el Omokado, que era el Tokyo Plaza, el centro comercial, que tenía pues esta entrada como con cristales multifacetados súper chulo. Bueno, que ahora que estuvimos estaba todo lleno de pegatinas del Google, del Pixel, no sé qué. Sí, había publicidad del Pixel y 10. no se veían tanto los espejitos. Y no se veían ¿Qué tanto es los espejos esto? y lo habían estropeado. Hombre. Y justo enfrente, creo que fue, no sé si en marzo o en abril del año pasado, de 2024, abrió el Harakado, que es otro centro comercial también de Tokio, también con un diseño así especial, usando cristales multifacetados y demás, con una terraza en las plantas quinta y sexta con vistas a toda la zona. Y pues nos apetecía verlo, comimos por allí, pues nos subimos a la terraza, vimos las vistas y de ahí nos fuimos a la tienda de Harry Potter que hay en Omotesando, que también habían abierto acaba de abrir. hace nada, que es una tienda además propiedad de la propia Warner Brothers. Sí, de esas oficiales. Bueno, también compramos varias cosas. Compramos de todo. Además es que Japón es así, como que te empuja a veces Te a comprar. empuja. Todo está tan bien Yo no puesto y quería. todo está tan bonito que compramos, ¿no? Luego estuvimos en el santuario Meiji dando una vueltica, nos apetecía Más que nada para que Eric también lo recordara de una manera consciente, porque Eric estuvo cuando tenía 2 añitos, encima en un Seijin no Hi, el día de paso a la edad adulta en enero, y había muchas chicas vestidas de kimono y es un día que aprovechan mucho los fotógrafos, tanto profesionales como amateurs, pues para conseguir fotos muy chulas de vestimenta tradicional japonesa. Y sin embargo, Eric tenía 2 añitos, iba con su abrigo y con un gorrito como de... no sé, una especie de dragón así extraño y estaba guapísimo, monísimo y se convirtió, sin él quererlo, en la estrella del día, porque empezaron a rodearle japoneses con camarones y a hacerle fotos de lo mono que estaba. Pero claro, él no se acuerda de nada del santuario. Entonces fuimos al santuario, visita rápida, luego nos metimos un poquito en el parque Yoyogi, aunque la zona central estaba justo en obras, típico para preparar, ¿no?, el otoño. Entonces, bueno, dimos una vueltita muy chiquitita y ya está. Y nos fuimos a cenar con el amigo que nos había enseñado, Sí, es verdad. el hotel,
Nos fuimos a cenar también muy cerquita de donde tenemos nuestro hotel en Shinagawa, a una izakaya especializada en pollo, pero además pollo típico de Kyushu, De Kyushu. ¿no? Entonces había muchos platos de la prefectura de Kagoshima, también de Miyazaki y todo esto, y nos pusimos hasta arriba. Bebimos cerveza, luego bebimos lemon sours y pagamos solamente 30 Nada, euros por muy cabeza, el barato. equivalente a 30 euros por cabeza. ¿Qué piensas? ¿Cómo puede ser que haya todavía precios tan baratos en Japón? La verdad es que estuvo A pesar muy de la guay. inflación y a pesar de todo, impresionante. Muy bien, muy bien. El sábado ya era el último día. De hecho, era tan último día que ni siquiera dormíamos ya. Hicimos No. el checkout del hotel. Hicimos el checkout, dejamos las maletas en el hotel y nos fuimos a Tsukuba. Una excursión que teníamos muchas ganas de hacer y que se divide realmente en dos. En la zona sur de la estación se encuentra el centro aeroespacial de Tsukuba. Básicamente es el centro de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial, la JAXA. La JAXA. Un museo maravilloso de acceso totalmente gratuito, en el que puedes ver... Tiene ¡buah! un montón de réplicas Un montón. de satélites y de sondas, como la Hayabusa 2 y varios de sus Y como que te satélites. explican mucho todo lo que ha hecho la JAXA hasta hace nada. Hasta hace nada, ¿no? Realmente. También hay una réplica del módulo Kibo, creo que es el que El tienen Kibo, en la sí. Estación Espacial Internacional, y la verdad es que muy chulo. Está muy guay. Entonces esto dedicamos ahí un ratito y luego nos fuimos a la zona norte, ya hacia el norte de la estación. Es decir, tienes que cruzar realmente toda la ciudad hasta el monte Tsukuba. En el monte Tsukuba hay una peregrinación muy importante. El monte está el santuario o el salón principal del santuario del monte Tsukuba, justo abajo, ¿no? del monte, y luego hay dos caminos que suben porque el monte Tsukuba tiene dos picos, ¿no? Claro, uno Pico representa a Izanami y otro a Izanagi. Exactamente, el masculino y el femenino, y luego hay, pues eso, un camino de subida, puedes hacer todo un camino circular. Lo bueno además es que para un pico y hacia el otro pico hay teleférico y funicular. Exacto. Así Entonces, que, si no queréis hacerlo tan cansado y siendo verano, pues se recomienda, pues subís en funicular. Una vez arriba veis las vistas, que son espectaculares, y podéis hacer, eso sí, el pequeño caminito que une las dos cimas de cada pico, y entonces bajáis, como hicimos nosotros, en el teleférico. Exactamente. En esa zona también hay aguas termales interesantes. De hecho, hay un hotelito que lo teníamos guardado, quizá para otra ocasión nos compense. Creo que en otoño esto puede ser muy Sí, bonito. claro. Ahí puede haber un momiji súper chulo y yo lo tengo apuntadito para a lo mejor No, y además repetir, es un buen sitio también para hacer otras excursiones por esta parte de la región de Kanto, como Tsuchiura, que también tiene ruinas de un antiguo castillo. Sí. Y no sé, hay bastantes cosillas interesantes que, si leéis, por ejemplo, la guía de la región de Kanto, que hemos hecho guías de cada una de las regiones japonesas hace poco en Japonismo, pues tenéis ahí mucha información de qué visitar. Después de Tsukuba, básicamente volvimos a Tokio, recogimos las maletas y nos fuimos hacia el aeropuerto, cenamos en el aeropuerto. Ya sabéis, el aeropuerto de Haneda, no solo lo que es en la terminal de salidas, es la parte más conocida, donde hay un montón de restaurantes. Bueno, en la Terminal 3 estamos hablando. Sí. Que es la internacional, aunque a veces hay algún vuelo internacional en la 2, creo que también. Pero está la réplica del puente Nihonbashi, ¿no? Exacto. Todas esas cosas. También está el Haneda Airport Garden, que es todo un desarrollo Esto es mucho más comercial, reciente, que es donde hay un par de hoteles que tienen baños que termales. nosotros nos quedamos Nos el quedamos año en uno de los pasado, últimos ¿no? viajes, sí. Y ahí cenamos, ¿no? Justamente, que hay un montón de opciones. Cenamos curry en un local dedicado a curry, tanto indio como japonés, y está, la verdad es que muy chulo, ya os contaremos en la web. Nos cambiamos de ropa, nos aseamos, estas cosas, y ya tomamos el avión a medianoche. Realmente salía nuestro vuelo para París. Fue un vuelo, claro, como estábamos tan cansados de todo el viaje. Dormimos un montón. El propio Tsukuba, porque al final anduvimos bastante, unas 9 horas dormimos en el avión, vamos, clarísimamente, ¿eh? Y por eso precisamente también habíamos reservado el hotel en la zona de Shinagawa, ¿no? Sí. Que al final digo que cuando se hacen las planificaciones, cada persona es un mundo y también depende de cada viajero y de cómo son las condiciones de cada viaje. Nosotros volvíamos desde Haneda. Entonces, si estábamos en Haneda y no queréis tardar mucho en ir, podéis tener el hotel
en el propio aeropuerto de Haneda. Pues de hecho nos encontramos un japonista que estaba durmiendo en el aeropuerto de Haneda porque volaba la mañana siguiente. Sí. O podéis hacer como nosotros, dormís en Shinagawa, que tenéis desde allí trenes de Keikyu directos al aeropuerto de Haneda, o Hamamatsu-cho, que tenéis el monorail. Nosotros escogimos Shinagawa porque además íbamos a ver todo este desarrollo en Takanawa Gateway City, que está pegadito a Shinagawa, entonces nos encajaba perfecto para no tener que desplazarnos demasiado, porque sabíamos que íbamos a estar cansados después de, aunque un viaje corto, pero muy intenso, y necesitábamos pues ser lo más eficientes posible con los desplazamientos. No sé si quieres hacer reflexiones aquí ahora. Bueno, las metemos en el Japonismo Mini, a lo mejor. Y así ya terminamos de encajar todo en este primer episodio de la 6ª temporada del podcast. Pues venga, vamos a ello. Venga. Japonismo Mini. Bueno, pues algunas reflexiones que tenemos un poco del viaje. Tú ya lo has dicho. Muchas gracias, lo primerísimo a todos, porque es una pasada levantarte por la mañana y encontrarte cientos, y no exagero, de comentarios, tanto en las fotos que hemos publicado, porque esto es algo que hemos hecho en este viaje, hemos hecho mini resúmenes de cada día, exacto. Porque, oye, Instagram a mí me molaba mucho cuando era fotos. Que los reels están muy guays, pero que también me gusta ver fotos. Nosotros somos de la vieja escuela. Aunque y nos tengan gustan las poca fotos. visibilidad, pero nosotros seguimos poniendo fotos. Y entonces, no sé, como que me parecía chulo hacer un poco el resumen diario. Hemos recibido muchos comentarios ahí, muchos comentarios, ¿no? Muchas preguntas, mucha interacción también a las stories, entonces muchísimas gracias. Están todas guardadas. Todo guardado en Instagram, podéis ahí volver a ver todo lo que queráis. Sí que un comentario, una reflexión importante es el tema del sobreturismo. Exacto, hay una obsesión hoy en día, en parte porque los medios de comunicación lo están fomentando, porque parece que cuando un medio de comunicación habla de sobreturismo tiene muchas más visitas. Y claro, luego los, entre comillas, influencers están utilizando esos mismos reclamos para conseguir más visitas a sus reels, a sus TikToks, etc. Y nosotros decimos siempre, es que no hay sobreturismo. Evidentemente, Japón tiene ahora muchísimos más turistas de lo que tenía la primera vez que nosotros fuimos, o de lo que tenía incluso hace 5 años, ¿no? Antes de la pandemia. Pero eso no quiere decir que esté saturado de turistas, porque además la primera reflexión es que parece que todo tiene que ser muy maniqueo, ¿no? Muy o no hay sobreturismo, o sí lo hay, o está saturado, ¿no? No, o quiero ir y que no haya nadie. ¿No? Porque también esa o 0 es la otra o 100, cara de la moneda. No hay intermedio. Hemos visto que hay verdadera obsesión en que queréis sitios vacíos o destacamos los sitios vacíos. Tampoco es eso. Más que nada porque si un sitio está vacío de turistas, es que va a desaparecer. Claro. Porque ¿cómo van a sobrevivir los negocios? Claro. ¿Cómo van a sobrevivir esos restaurantes, esas tiendas de recuerdos si no hay turismo? Para Entonces, nosotros, es que un sitio esté vacío no es debería positivo. ser algo a celebrar, al contrario, ¿no? Nosotros lo que queremos hacer, llevamos muchos años haciendo y, bueno, pues hemos recibido justamente, ¿no? Un premio y un sellito de esto, es justamente daros muchas opciones para que los lugares que están más llenos de gente, porque sí que hay lugares que a ciertas horas están muy llenos de gente. Pero eso no quiere decir saturado tampoco, porque es eso, tampoco. hay muchos grados intermedios. Es como la Sagrada Familia en Barcelona. Pues está llena de gente, por supuesto, si no reservas, ¿no?, entradas con antelación, a lo mejor te quedas sin. Lógicamente es uno de los sitios que todo el mundo que va a Barcelona quiere ver y a lo mejor quiere entrar también, ¿no? Pues lo mismo pasa en Japón, lo mismo pasa en muchos otros sitios. Nosotros siempre decimos que lo bueno es intentar combinar y hacer, vale, los sitios entre comillas típicos que todo el mundo ve, tú también los quieres ver, lo entiendo perfectamente, puedes ir, pero lo podemos combinar con excursiones o con destinos, con lugares que quizá no están tan llenos. Si nos repartimos un poquito, podemos viajar todos y más y no sentir agobio porque haya gente, ¿no? Porque es verdad que a veces cuando tú vas a un sitio y está hiper lleno de gente, llega un momento que dices, ostras,
necesito irme a un sitio donde haya menos gente, ¿no? Y os Pero que hemos vamos, dado muchas opciones. que los sitios estén vacíos, en serio, no debería ser algo a celebrar tampoco, porque No. entonces van a desaparecer. Y sobre todo, cuando escuchéis esto del sobreturismo, pensad también en qué es lo que quiere el gobierno japonés. El gobierno japonés sigue pretendiendo que haya 60 millones de turistas para 2030. Hubo 42, ¿fue? Creo, 42 millones en 2024. Es decir, ¿vale? No, hubo 36. Es posible que se alcancen los 40 millones Este en año. 2025 porque Sí. está yendo por encima. Pero aún así todavía están, ¿no? Incluso aunque se alcancen los 40 millones, todavía estarían 20 millones por debajo del objetivo para dentro de nada, en 4 años ya, porque es que estamos en septiembre de 2025. Y no solo eso, es que ahora mismo, Laura, se están haciendo trabajos para ampliar el aeropuerto de Narita para 2029 para que en lugar de 300.000 vuelos al año tenga 500.000. Que es una barbaridad. Que es una barbaridad. Es que, claro, si tú encima le sumas toda esa capacidad adicional a la que ya tiene Haneda, que ya también es un montón, tú imagínate. Entonces, claro, cuando el propio gobierno está trabajando para que haya mucho más turismo, pues es que desde ciertos medios japoneses te digan, oh, qué malo el turismo que está afectando la vida de los locales. No es como, pero si compremos vosotros ciertas mismos cosas. lo necesitáis. Ahora mismo, el año pasado, el turismo se convirtió en la segunda industria de Japón por el peso en el Producto Interior Bruto del Exactamente. país. La segunda industria del país. Que Estelita, hay mucho Japón, hay muchos lugares maravillosos. Si nos repartimos, hay para todos y en estos sitios, de hecho, en Tomonoura, en Takehara, hasta en Kure, en muchos sitios, o sea, es que realmente en todas partes están súper agradecidos cuando vas. Y te preguntan, ¿no? ¿De dónde sois? Ah, de España. ¡Hala! Qué curioso, ¿no? ¿Y por qué estáis aquí? O muchas gracias por venir a nuestro pueblo, ¿no? Esperamos que lo disfrutes. Nosotros, cuando llegamos a un sitio, lo primero que hacemos es pasar por la oficina de información turística, siempre, porque ya sabéis que nos gusta informarnos siempre con material, al final, oficial. Nosotros es lo que usamos al final, eso y nuestras propias experiencias, lo que luego publicamos en la web, ¿no? Entonces siempre pasamos primero por la oficina de información turística y en absolutamente todas en las que hemos estado en este viaje y en otros viajes anteriores han estado súper agradecidos Exacto. de que fuéramos, ¿no? Creo que ese es el camino a seguir. El camino es hacerse un buen itinerario para ir a otros lugares aparte de los típicos. Porque además otra reflexión que podríamos hacer, y esto la dejamos para otro episodio, pero hay sitios que se convierten en sitios típicos pues porque sí. Y sobre todo hay sitios que no tienen por qué ser obligatorios para No. todos los viajes, porque pusimos una foto en las stories cuando pasábamos con el tren bala de camino hacia Nagoya y se veía la pagoda del templo Toiji en Kioto. Y la gente nos decía, oh, me he perdido algo porque no he visto stories de Kioto. Ah, pero no os quedáis en Kioto, pero si eso es Pero obligatorio. ¿cómo no vais a puede ser que Kioto? no vais a Kioto? Y es como, pues ¿por qué no? No es obligatorio ir a Kioto. Y de hecho, las últimas veces que hemos estado en Kioto ha habido cosas, entre comillas, típicas que las queríamos hacer para rehacer fotos, porque teníamos fotos muy antiguas, pero también hemos hecho mucho excursiones menos típicas. Menos típicas. Para justamente daros ideas de, oye, saliros de lo típico, que hay muchos destinos y hay muchos distritos, barrios de estos tradicionales, hay mucha historia por ahí. Y luego, bueno, lo hemos mencionado cuando hablábamos del castillo de Bichu Matsuyama, pero creo que merece la pena hacer hincapié. Hay mucha queja a veces de turismo excesivo, también incluso de medios japoneses, como decimos, pero es que hay un montón de sitios donde casi no hay transporte. Por ejemplo, en la propia Tsukuba nos pasó. Oh, terrible. Había autobuses, sí, pero algunos de ellos estaban muy mal organizados, pensando que ese centro espacial de la JAXA, que es un punto importante de turismo dentro de Tsukuba, Debería serlo. debería serlo, y no había casi información de No había cómo ni llegar. un cartel en romaji que no fuera en japonés, porque nosotros podemos hablar más o menos japonés, pero siempre nos fijamos para ver que las cosas estén preparadas para las personas que vais a Japón y, lógicamente, no habláis japonés. No había nada
cero que te dijera, oye, desde esta dársena, este autobús, fíjate que vaya no sé dónde, y entonces este es tu autobús para ir al centro de la Jaxa. Sí, fue un poquito Muy complicado. sorprendente, muy sorprendente. La falta de, al final, transporte público dificulta que los turistas se salgan justamente de lo típico, ¿no? De lo común. Ostras, creo que el gobierno debería justamente facilitar de alguna manera que haya... Que los turistas se puedan mover y puedan ir a otros sitios Totalmente. fuera del santuario Pero Fushiminari bueno, esto o es del un templo poco Sensoji. como la entrevista que te hicieron que salió en un periódico español justo antes de que nos fuéramos Sí. de viaje, que hablaban de estas cosas, ¿no? Del sobreturismo. Y tú mencionabas un poco tu experiencia viviendo en Kioto en el año 2000. En el año 2000 no había casi turismo y los autobuses en Kioto Ya iban petados. mal, iban petados y a veces se quedaba gente sin poder subir Sí. de lo llenos que iban. ¿Y qué ha pasado en estos 25 años desde entonces? Sigue exactamente igual de mal. De hecho, hace poco leía que Kioto se está planteando poner un sistema de tren ligero, un tranvía, porque han visto que el de Utsunomiya funciona bien y se están planteando uno para 2040 Madre para mía. facilitar un poco el transporte y el turismo. Y a lo mejor está muy bien, pero claro, estamos en 2025. se necesita es que ya. quedan 15 años, se necesita ya, Se efectivamente. necesita ya, total. Lógicamente, la falta de turismo público, de transporte público, se puede a veces sobrellevar mejor si alquilamos un coche o alquilamos una bici o hasta un patinete. En nuestro caso, en muchas ocasiones no hacemos nada de esto porque queremos ver justamente cómo llegar a los sitios si tú eres un turista normal, entre comillas, ¿no? Puedo llegar fácilmente, ¿cómo se llega? Y bueno, Porque y si- también hay que tener en cuenta que en nuestro caso, además, vamos con cámaras, con un montón de También. cosas, queremos hacer fotos de un montón de detalles. Si vas No con una puedes, bici, no pues te puedes. tienes que parar, no vas a hacer la foto en marcha. Las no veces en que lo todos hemos los hecho sitios te puedes parar. en Amano Hashidate, por ejemplo, al final era un rollo porque, claro, era, espera, que aparco bien la bici, me paro, hago bien la foto, ay, dos segundos más tarde, uy, espera, que paro otra vez. Claro, es un rollo. Un poco más rollo, pero también hay en algunos sitios, no en todos, hay esas opciones que luego también las ponemos siempre en la web. Tema playas, también quería comentar que nos habéis hablado mucho del tema. Siempre que mostramos alguna playa, todos decís, ¿qué pasa? Que uno no se puede bañar en Japón, ¿no? Es verdad que lo que es la playa, entre comillas, funciona un poco diferente. Porque básicamente Te los moja japon- igual, ¿eh? En ese sentido funciona igual. Sí, ¿no? Y hay chiringuitos igual y la gente va a jugar al voleibol y a estar en el agua, a hacer castillos de arena, todo eso es lo mismo. Pero los japoneses disfrutan de las playas que tienen un poco Infraestructura. toda la infraestructura, que tienen un socorrista, que tienen no solo las duchas, sino vestuarios y baños, que tienen sus restaurantitos, ¿no? Esos chiringuitos. Y claro, Cuando todo está montado, es cuando van. ellos van, Y ¿no? claro, este tipo de infraestructura no funciona todo el año, No. funciona en los meses de verano. Julio y Entonces, agosto. Cuando esos sitios están cerrados y no hay socorristas y demás, pues los japoneses tienden a no ir. Pero que si vosotros vais, podéis ir. Si no hay un cartel, porque en alguna ocasión hay carteles que dice prohibido el baño, normalmente es por corrientes o a veces por medusas, ¿no? Que es un sitio que hay muchas medusas y ese tipo de cosas. Entonces, si hay un cartel de prohibido el baño, lógicamente no te puedes bañar. Pero no está prohibido. Pero si no, en el resto no está prohibido. Lo que pasa es que a los japoneses, como os decía, les gusta cuando hay toda esa infraestructura, ¿vale? ¿Algún comentario así jocoso más? Bueno, que estamos hasta las narices, por no decir otra cosa, Del Otani. del Otani. El jugador este de béisbol que ahora está en los Dodgers, creo que es, me parece. Mira, no lo sé, que pero es que aparece hasta en la famosísimo. sopa. Aparece en... Es que está en la sopa, porque es la imagen de tantas y tantas marcas japonesas. Claro, el jugador mejor pagado, además, de la Liga Profesional de Béisbol en Estados Unidos. Pues eso, es que es la imagen de 200 millones de Horrible. marcas diferentes Se y ha te lo pasado. encuentras promocionando de todo. Yo creo que se ha pasado 3 pueblos. Sí. Ese señor. El señor les está sinceramente, diciendo, ¿eh? mira, yo voy a sacarle aquí partido a esto, porque barbaridad de... O sea, es que tienes a Otani y está en la sopa. Totalmente. Y no sé, qué algo más. A ver, déjame pensar si alguna cosita más. Bueno, solo para acabar, hemos recibido también muchos comentarios diciendo que qué bonito todo, ¿no? Y que
jo, qué ganas tenéis de ver el Japón real. Y el 100% Japón, ¿no? Y claro, 100% Japón. hubo un comentario que a mí me hizo mucha gracia, con todo el cariño lo digo, ¿no? Estábamos en Sakura, precisamente, cuando el pueblo que tiene este molino holandés real, esto es que es 100% japonés. Y claro, yo me reía porque es como, en la foto sale un molino holandés. O sea, Además, 100% japonés no va a ser, ¿no? Pero a veces es curioso, ¿no? La romantización que hacemos de lo japonés, porque lo vemos y claro, lo pensamos que es ideal, que es maravilloso todo, ¿no? Y bueno, pues sabéis que nos gusta transmitiros pues un Japón que es de verdad, pero como decimos siempre, es que todo Japón es de verdad. El único Japón que es de cartón piedra son los decorados que hay en los parques temáticos. En Tokyo Disney Sea, sí, porque lo demás es todo real y es todo... Entendemos lo que queréis decir. Sí. Yo misma lo he dicho. El paseo de Sakura era como estar en un anime. Además, el color del cielo, sí, ese azul verdad. con esas nubes, los campos de arroz que sí. ya estaban amarilleando, ¿no? Todo. Pero es que para nosotros es igual de japoneso con el molino, sin el molino, con las casas de samuráis o con unos rascacielos y unos neones, ¿no? Al final, y lo que es queremos Japón. decir con esto es que os animamos a que disfrutéis de todo Japón. Que no porque estéis en una ciudad con neones y con más gente que penséis, es que este Japón no me gusta. Que a lo mejor a cada uno le gustan unas cosas u otras, ¿vale? Que a lo mejor eso no os gusta por el motivo que sea. Pero que no lo descartéis de inicio porque es tan Japón como el resto. Y lo bonito, precisamente, como en cualquier otro país, son esos contrastes que hay, pues bueno, porque cualquier país al final intenta equilibrar su propia historia y su propia evolución pues con la modernidad. Pero que eso de la tradición y modernidad no es algo exclusivo de Japón. Mira, de hecho, y ya para acabar, lo prometo, hablaba hace unas semanas con una japonista, con Isa, que había estado de vacaciones por el norte de España, viendo unos pueblitos que yo veía las fotos en Instagram y además le dije a ella, digo, ostras, es que a veces no nos damos cuenta de las cosas que tenemos en nuestro propio país. Claro, nosotros somos japonismo, estamos obsesionados con Japón y vamos a Japón y descubrimos muchos lugares de Japón y os hacemos descubrir muchos lugares de Japón, pero luego es que hay sitios maravillosos en cualquier sitio. En cualquier sitio, ¿no? Y al final lo bonito es disfrutar de viajar, disfrutar del destino, sacarle el máximo provecho y disfrutar de las distintas caras, ¿no? De cada destino, de cada lugar. Y sobre todo eso, tener en cuenta que cada destino es muy complejo. Complejo en el sentido bueno, de que no es todo samurái, no es todo neones, sino que al final, pues hay de todo, pues porque al final, pues lo que ocurre en cualquier lado, ¿no? Totalmente. Son muchos años de evolución y pues te encuentras cosas para todos los gustos, pero incluso en las grandes ciudades, ¿no? O a veces en sitios un poco más relajados, pues luego te encuentras pues tus máquinas de bebidas, ¿no? También y dices, madre mía, ¿no? Esto como que me... no me encaja, ¿no? Con estas casas del periodo Edo, ¿no? Y tienes ahí la máquina de bebidas y dices... Y eso es muy Japón, ¿eh? Y eso es muy Japón eso también. Es muy Japón. Pero bueno, hemos disfrutado muchísimo, tenemos muchas ganas de poner todo este material y bueno, lo que nos queda de otros pero tengo viajes. Que hacer aquí yo... Tenemos un muchísimo trabajo, Luis. Lo bueno, entre comillas, es que en los próximos meses no tenemos ningún viaje ahora mismo planificado, con lo cual podemos dedicarnos a poner todos estos contenidos en la Navidad, web. Año Nuevo, yo quiero hacer uno. Algo veremos, pero no creo que Japón no, ¿eh? Hombre, en principio. Sí. Bueno, ya veremos. Como nos ha quedado muy, muy largo, hoy no hay comentarios, lo dejamos para la semana que viene, la siguiente, pero sí que podemos empezar con la primera palabra japonesa de esta sexta temporada de Japón a Fondo. ¿Y cuál toca? Mira, pues yo creo que puede ser un adjetivo, que es el adjetivo shizuka, shizuka-na. Es un adjetivo tipo na, no nos vamos a poner aquí en temas de gramática japonesa. Hay en japonés dos tipos de adjetivos, los tipo i y los tipo na. Pero este adjetivo, shizuka, encaja muy bien con el viaje que hemos hecho porque hemos ido a lugares que han sido muy tranquilos, lugares muy tranquilos, relajados. porque eso es lo que significa shizuka, que es tranquilo, sereno, silencioso, ¿no? Esta idea de tranquilidad. Porque, como decimos, guste o no guste, Japón no está masificado. Hay muchos lugares muy shizuka, muy tranquilos, muy sereno, con un ambiente muy sereno, silenciosos. Bueno, solo las cigarras dan ahí por saco, pero aparte las de eso cigarras nada más. en verano son
No te dejan tranquilo. Así que ha sido un viaje muy Shizuka, ¿no? Muy tranquilo. Esperamos que hayáis disfrutado de este primer episodio de la sexta temporada y de esta recapitulación de lo que ha sido el viaje y sobre todo, por favor, pues seguid dejándonos comentarios tanto en el podcast como en las redes sociales porque nos encanta leeros. Mátane. Mátane.